Valorar, cuidar y defender lo público son acciones que requieren del compromiso de todos, de la ciudadanía y del Estado. Implica pensar, sentir y actuar no solo desde mi interés individual, sino también contemplando el bienestar de los demás. Es contribuir de manera equitativa y en la medida de nuestras posibilidades a la construcción de lo que es público. Es asumir una posición en la cual soy consciente de que para poder disfrutar o beneficiarme, también debo participar desde mi contribución voluntaria que financie y respalde las necesidades de todo un país. Todos debemos comprometernos con Colombia, no ser indiferentes con las necesidades de los otros, ni sacar ventajas desmedidas y malintencionadas de lo que nos beneficia a ti, a mí y a muchas personas más. Como ciudadanos, debemos ser coherentes para contribuir al país que siempre hemos querido tener. Lo público es nuestro. Leo. Dale, Leo. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Básicamente les quiero dar las gracias por estar aquí. Quiero decirles que hoy tenemos 2 invitados de lujo y adicionalmente hoy vengo con un ayudante. Ya los voy a presentar. El primero de ellos, Julio Fernando Lamprea, director encargado de gestión de ingresos de la DIAN. Él nos va a hablar del régimen simple de tributación. Y también vamos a tener a Mario José Márquez, gerente del sistema de facturación electrónica de la DIAN. Él nos va a hablar del tema de sistema de facturación electrónica. Uno de las personas que nos está ayudando el día de hoy y que nos va a ayudar es Johnny Alberto Lee, alguien también conocido por la profesión contable, a quien también damos un saludo, al igual que a los 2 funcionarios de la DIAN, y queremos decirle que de parte del Consejo Técnico es un honor poder aportar a construir desde la profesión contable, y gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes, apreciados miembros del Consejo Técnico de Contaduría Pública. Especial saludo a nuestros señores consejeros, el doctor Leonardo Barón García, el doctor Carlos Molano, el doctor Jesús María Peña y el doctor Wilmar Franco. Para nosotros es un privilegio poder hablar en la tarde de hoy de 2 temas trascendentales: el régimen simple de tributación y la factura electrónica. Empecemos por el régimen simple de tributación. En el marco de la implementación de esta estrategia frontal para luchar contra la informalidad, hoy en día tenemos 35.000 inscritos, de los cuales el 50% son personas naturales. Se ha impulsado la formalización, pues el 47% de los inscritos hoy son nuevos contribuyentes. Eso significa que estamos generando un ecosistema apropiado para luchar contra la evasión y la elusión. De esta misma manera, estos contribuyentes han generado 659.000 millones de pesos en el recaudo tributario y están inscritos en 791 municipios de todo nuestro territorio colombiano. La apuesta es que lleguemos a todos los territorios que tenga la envergadura correspondiente para poder darle este beneficio de formalización a la mayor parte de nuestros contribuyentes. Es importante también mencionar que frente al concepto del impuesto simple consolidado, ya hemos generado recaudo para nuestros municipios, en donde hemos girado más de 11.000 millones de pesos. Y esa cifra es muy importante porque son 11.000 millones de pesos que recaudamos desde la DIAN para la mejora de las finanzas de nuestros municipios colombianos a través del IVA. Esta herramienta, como lo es el régimen simple, nos está permitiendo también luchar contra la evasión, nos está permitiendo intercambiar información a través de las cuales los municipios pueden conocer
los contribuyentes que hacen parte del régimen simple y así también poder esperar un recaudo por concepto de impuesto de industria y comercio consolidado. Es una apuesta muy importante, pero va circunscrita también a la facturación electrónica. Hoy en día, nuestro sistema de facturación electrónica involucra documentos desmaterializados como la factura electrónica de venta, el soporte de pago de nómina, el soporte en adquisiciones con no obligados a facturar. Estamos trabajando en soportes de importación y otros documentos que vendrán más adelante. Este ecosistema también integra servicios como el registro de factura electrónica, conocidos por muchos como Radian. Es una apuesta de factoring social. La implementación de nuestro sistema de factura electrónica va a facilitar la interrelación de los contribuyentes con la DIAN, con servicios más ágiles como las devoluciones automáticas e incluso poderle ayudar a los menos favorecidos con las declaraciones urgentes. Nuestra masificación de la factura electrónica genera un gran tamaño de contribuyentes habilitados. Ya sobrepasamos los 600.000 contribuyentes habilitados, empresarios que decidieron incorporarse a este esquema de simplificar sus contabilidades. Nuestro sistema de facturación electrónica también ha incrementado el recaudo fiscal y nos ha permitido ser mucho más contundentes en la lucha contra la evasión y contra el contrabando. Estos 600.000 contribuyentes hoy en día que están habilitados para facturar electrónicamente nos muestran más de 1.4 billones de pesos de facturas y que pueden mover cerca de 5 millones de facturas diarias. El 99% de nuestros grandes contribuyentes está ya supeditado a poder emitir y también a recibir facturas electrónicas. Y sumado a ello, frente también a la apuesta que generamos como gobierno nacional de plazos justos, estamos incorporando, publicitando los beneficios que vienen con el factoring social y Radian. Estas estrategias, como el documento soporte del pago de nómina que lo tuvimos que aplazar para el segundo semestre del año. Actualmente nosotros estamos en desarrollo con la participación de varios empresarios probando su software frente a la nómina electrónica que entrará en octubre de este año. Pero es importante mencionar que estos elementos nuevos, novedosos, nos están permitiendo poder apostarle a lo que queremos todos, que es la reactivación de nuestro país. Nosotros como DIAN ya llevamos con corte el 31 de mayo más de 6.5 billones de pesos de recaudo en contra de la evasión, en contra del contrabando, de la elusión fiscal. Estas apuestas nos han permitido que esta lucha frontal que hemos tenido y que hemos decidido hacer, nos permitan claramente poder seguir apoyando al fisco nacional, al recaudo vegetativo y poder consolidar las metas trazadas para este año. Quiero agradecerles ampliamente esta oportunidad de darnos a todo el equipo de la DIAN la posibilidad de explicar, de poder divulgar lo que estamos pensando, las estrategias que estamos adelantando, pero también poder mostrar los resultados positivos que hemos generado con facturación electrónica y también con el régimen simple de tributación, entre otras muchas estrategias que hemos venido abordando durante muchos años. Bueno, muchas gracias al doctor Lisandro Junco por su saludo. Y vamos a iniciar, vamos a iniciar con presentando a nuestro primer conferencista, Julio Fernando Lamprea. Él va a hablar de un tema que a mi juicio es uno de los temas más apasionantes en la tributación, porque estamos migrando a un sistema mucho más sencillo de tributación y yo personalmente aplaudo ese cambio en la legislación y yo siempre le doy la bienvenida al régimen simple. Doctor Lamprea, muchas gracias por su asistencia y esperamos que enamore a todos los asistentes del régimen simple y seguramente usted es la persona más indicada para ello. Muchas gracias. Doctor Leonardo, muchas gracias. Gracias a usted por esta introducción, gracias por la invitación y por la organización de este evento. Quiero dar un especial saludo al doctor Wilmar Franco y a nuestro director general. También saludar especialmente al doctor Johnny Alberto Lee, al doctor Mario José Márquez, al igual que a todos nuestros colegas que están detrás de bambalinas haciendo posible este evento. Muchas gracias de verdad para todos ustedes y evidentemente esto es un tema del que estoy enamorado, el régimen simple de tributación.
y que nos complace mucho estar con ustedes para poder explicarles de qué se trata, para poder responder a sus preguntas. Ya seguramente ustedes saben, y hablando entre contadores, seguramente ya han escuchado hablar del régimen simple de tributación. Al respecto, lo primero que tengo que decirles es que los contadores para nosotros son nuestros principales aliados, y son nuestros principales aliados en la difusión y masificación del régimen simple de tributación por una sencilla razón, porque los empresarios les creen a ustedes. Eso demanda, por supuesto, una mayor responsabilidad de parte de todos ustedes para poder estar al día en la aplicación del régimen simple de tributación y para que puedan orientar adecuadamente a sus empresarios o a sus clientes. Recordemos que el régimen simple de tributación es un régimen que es por excelencia de conveniencia, pero no hay una regla clara para determinar esa conveniencia. Es decir, cada caso particular es concreto y por eso ustedes tienen la obligación de poder estar al día y poder saber exactamente cómo funciona. De manera que yo espero poder darles un panorama amplio de lo que es el régimen simple de tributación para dedicar el mayor tiempo posible a responder preguntas. Antes de cualquier cosa, yo quiero que veamos un video en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Ustedes van a encontrar diferentes videos de cómo el régimen simple le ha cambiado la vida no solamente a empresarios, sino también a municipios y a contadores. Y hoy traigo un ejemplo de alguien que les puede hablar muy cercanamente, porque justamente es alguien que es un contador público que nos va a hablar de cómo ha sido el régimen simple de tributación para él. Vamos a verlo. Negocios que se transforman con el régimen simple de tributación. Soy Mónica Marcela Guzmán Aldana, contador público, miembro de Guzmán y Osaeta Asesorías, especialistas en el sector salud. ¿Cómo ha cambiado su negocio con el RST? Nuestra experiencia con el régimen de tributación simple ha sido muy favorable, ya que los beneficios en las tarifas que pagan son representativos. Pueden hacerse deducción del pago de pensión en sus anticipos bimestrales. Poseen un buen flujo de caja, ya que no les practican retención en la cuenta. El régimen simple de tributación te permite pagar varios impuestos en uno, lo que significa menos trámites y procesos. Adicionalmente, tienes tasas más bajas para fortalecer tu negocio. Es por esto que nuestros clientes se encuentran muy conformes por haber optado por este régimen. Los invito para que cumplan con los requisitos y aún no hacen parte del régimen de tributación simple, disfruten de sus beneficios. Esto es el régimen simple de tributación para un colega que como ustedes está interesado en poder llevar las mejores alternativas a sus clientes. Desde ese punto de vista voy a volver a compartir mi pantalla para que la tengamos perfectamente. Si ustedes no la pueden ver, simplemente me lo dejan saber. Pero básicamente eso es lo que queremos, que usted pueda conocer exactamente los beneficios del régimen simple de tributación, que utilice nuestros canales para poder acceder a información, que utilice nuestro micrositio y que pueda estar enterado para que pueda asesorar correctamente a sus clientes. ¿Qué es el régimen simple de tributación? El régimen simple de tributación no es más que un sistema de pago de impuestos. Y quiero que veamos esto a partir de la experiencia de que tiene un contribuyente, un empresario, cualquiera, incluso ustedes mismos. Y es que un empresario puede ser responsable del pago de muchos impuestos. ¿Qué impuestos? Acá vamos a ver algunos, seguramente hay otros, pero principalmente un empresario es responsable del impuesto sobre la renta, puede ser responsable del impuesto sobre las ventas. Y digo puede porque también tenemos no responsables. En el caso de que se trate de un empresario que tenga una actividad en un restaurante o en un bar, puede ser responsable del impuesto nacional al consumo por el expendio de alimentos y bebidas, pero también puede ser responsable del impuesto de ganancia ocasional. Estos 4 impuestos que acabamos de ver en este momento son impuestos nacionales. Son impuestos que usted o su cliente le deben pagar a la DIAN. Pero pensemos que este empresario es un empresario que tiene negocios en varios municipios. Pensemos que es un empresario que le ha ido bien y tiene negocios en Bogotá, pero también tiene unas sucursales, unas agencias o unos establecimientos de comercio en otros municipios, o simplemente genera ingresos en otros municipios como, además de Bogotá, Cali, Cartagena y Chía. Ese empresario, además de estar en Cali,
además de pagar estos impuestos en la DIAN, tiene que pagar el impuesto de industria y comercio, el impuesto de avisos y tableros, la sobretasa bomberil, muy probablemente ante el municipio. ¿Qué municipio? Bogotá, Cali, Cartagena y Chía. Quiere decir con eso que este personaje debe presentar aproximadamente, haciendo una cuenta más o menos alegre, y digo más o menos alegre porque cada municipio tiene sus propias reglas, debe presentar un formulario del impuesto sobre la renta, más los formularios de retenciones, si es obligado a eso. Al año debe presentar entre 6 y 3 formularios, entre 3 y 6 formularios del impuesto sobre las ventas, en el caso que sea responsable de ese impuesto. Si fuera responsable del impuesto nacional al consumo, debe presentar 6 formularios en el año, y la ganancia ocasional si la paga en el formulario del impuesto sobre la renta. Pero vámonos a cada uno de los municipios. Cada uno de los municipios tiene un calendario, tiene incluso un formulario, tiene unas reglas, tiene unas tarifas, que hace que para el contribuyente sea muy difícil poder presentar el impuesto de industria y comercio de avisos tableros y la sobretasa bomberil en cada uno de esos municipios. O sea, piense que él puede pagar un impuesto que le cuesta 30.000 pesos, 25.000 pesos, 7.000 pesos, 0 pesos, porque el municipio dice que tiene que presentar la declaración. ¿Cuánto no le cuesta a este empresario ir a pagar a Cartagena 20.000 pesos o 30.000 pesos desde Bogotá? Usted lo sabe porque usted trabaja en eso. Y no solo eso, pensemos que por cada municipio tiene que presentar, dependiendo la calidad que tenga y dependiendo las normas de cada uno, entre 6, 4, un formulario en el año. Si multiplicamos y sumamos todo esto, este empresario debe presentar al menos 30 formularios en el año. 30, por bien que le vaya. ¿Qué quiere decir con eso? Que para este empresario es muy costoso pagar impuestos. Y ustedes lo saben. Porque es que no solamente es lo que tiene que pagar, sino es la carga operativa. Para eso se crea el régimen simple de tributación por la ley 2010 del año 2020, del año 2019. Y en esto yo quiero ser un poquito más técnico de lo que suelo ser en estos espacios para que usted me entienda. Y es que si usted entiende estos 3 conceptos que yo le voy a pasar a explicar, usted como contador puede resolver cualquier inquietud del régimen simple de tributación, cualquiera. Le voy a hablar del concepto de sustitución, le voy a hablar del concepto de integración y le voy a hablar del concepto de comprende. Cuando yo me refiero al concepto de sustitución, es porque el artículo 913 del Estatuto Tributario señala que el régimen simple de tributación es un sistema de tributación opcional, ojo, es opcional, que uno sustituye el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir sustituye el impuesto sobre la renta? Que cuando usted o su cliente optan por el régimen simple de tributación, ya no son más responsables del impuesto sobre la renta. Eso tiene unas consecuencias impresionantes. Y es que, y por eso yo le digo que si usted entiende los 3 conceptos que le voy a explicar, usted me puede resolver cualquier pregunta del régimen simple de tributación. Una obligación establecida en el Estatuto Tributario para un contribuyente del régimen simple, pero que esté relacionada con el impuesto sobre la renta, ¿aplica el régimen simple de tributación? No, porque el contribuyente del régimen simple de tributación ya no es responsable del impuesto sobre la renta. No quiere decir eso que ya no pague más renta, sino que sea sustituido por algo que se llama el impuesto unificado, que es por medio del cual paga su renta, con unas normas mucho más sencillas, con unas normas mucho más tranquilas, y es ingreso bruto por tarifa, punto. Luego le hacemos unos descuentos. ¿Y eso qué quiere decir, queridos amigos? Que el empresario, que usted ya no va a tener que tener el dolor de cabeza de los costos, de los gastos, de la renta exenta, de deducibles, de descontables, de tantos conceptos que tenemos en el Estatuto Tributario. Entonces, primer concepto, sustituye. Segundo concepto, integra. Cuando hablamos del concepto de integración, nos referimos a que el régimen simple de tributación funciona como un mecanismo de pago de otros impuestos. ¿Cuáles? Los otros 6. IVA, Impuesto Nacional al Consumo, Ganancia Ocasional, ICA, Avisos y Tableros y Sobretasa Bomberil. ¿Qué quiero decirle con eso? Que las normas de determinación y liquidación del IVA, Impuesto Nacional al Consumo por expendio de alimentos y bebidas, Ganancia Ocasional
ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil son exactamente las mismas que en el régimen ordinario. Porque el régimen simple solamente integra estos impuestos con un fin, el pago. Pero cuando usted liquida el IVA, lo liquida con la misma tarifa que lo liquida en el régimen ordinario, solo que lo paga con el régimen simple. Cuando usted liquida el impuesto nacional al consumo, usted lo liquida con la misma tarifa que le corresponde y puede incluso, y esto también aplica para IVA, ser no responsable del IVA o del impuesto nacional al consumo en el caso que esté en el régimen simple. Esto para decirle que hay una mentira rondando por ahí que dice que cuando usted se mete en el régimen simple de tributación se vuelve automáticamente responsable del IVA. Eso no es así. ¿Por qué? Porque se mantienen las normas de determinación y liquidación y usted, si cumple con los requisitos para ser no responsable, usted puede estar en el régimen simple de tributación sin ser responsable. Ganancia ocasional, las mismas reglas, al mismo porcentaje, 10 o 20%, ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil, con las mismas reglas. De hecho, en el formulario del régimen simple de tributación, usted lo que hace es, en los campos específicos, liquidar estos impuestos por separado. Así de sencillo, así de fácil. Tenemos dos conceptos, sustitución e integración. Cuando usted le hagan una pregunta respecto de los impuestos que se integran, tenga presente que mantienen las mismas reglas de determinación y liquidación. Y el último concepto es el concepto de comprende. ¿Qué hablo de comprende? Cuando yo hablo de comprende, hablo de platica. Es decir, cuando hablo de comprende, quiero explicarles que me refiero a qué comprende la tarifa del régimen simple de tributación. Y usted bien sabe que en el régimen simple de tributación tenemos una tarifa que va entre el 1.8% y el 14.5% dependiendo del nivel de ingresos que tenga el contribuyente y las actividades que realice. ¿Qué comprende ese impuesto? Muy sencillo, comprende renta, ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil, 4 impuestos por el precio de uno. Sustitución, integración y comprende. Y en el IVA hay dos excepciones a la regla que les acabo de mencionar que señala que el IVA mantiene las mismas reglas de determinación y liquidación. Número 1. Quien opta por el régimen simple de tributación se le cambian las reglas de periodicidad. Si usted opta por el régimen simple de tributación, usted ya no va a tener una periodicidad bimestral o cuatrimestral del IVA, sino una periodicidad anual. Sin embargo, en los anticipos bimestrales del régimen simple de tributación, usted va a hacer unos anticipos del IVA. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerde que yo le dije en el principio que esto es un régimen por excelencia de conveniencia, y esto es un punto para tener en cuenta en la conveniencia. Si usted va a presentar su declaración de IVA anual, quiere decir que usted solo va a poder pedir su devolución del IVA anual. Esto para un vendedor de bienes exentos que tiene devoluciones bimestrales puede ser un problema en cuanto a flujo de caja, pero insisto, esto no tiene una regla exacta, sino que cada caso concreto es particular. Yo he escuchado a personas que me dicen, si no me sirve el régimen simple de tributación porque yo necesito mucho más seguido mis devoluciones. Otros han dicho, los beneficios del régimen simple de tributación son tan buenos que prefiero perder un poco en flujo de caja y ganar en otras cosas. Es su decisión. ¿Cuáles son las finalidades del régimen simple de tributación? Entonces, pues es el impulso a la formalización laboral y empresarial. Ya vamos a ver cómo lo impulsamos. La reducción de cargas formales y sustanciales. Y además, la simplificación en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Eso no voy a ahondar en eso porque básicamente ya lo vimos. Pero vamos a hablar de los beneficios en el régimen simple de tributación. Y yo quiero hablar acá de 5 beneficios. Primer beneficio, mejora flujo de caja del contribuyente. ¿Por qué? Tarifas del 1.8% al 14.5%. Y ya sé que me van a querer empezar a tirar piedras a decir, pero es que no sea bruto porque es del ingreso bruto. Y yo digo, no señor, usted tiene que hacer cuentas para ver qué es mejor. Si un 33% más 1% de ICA, más un porcentaje del ICA, de avisos tableros, un porcentaje de ICA de sobretasa bomberil, sobre el ingreso neto, y eso que el ICA es prácticamente sobre el bruto, o el 1.8% del ingreso bruto. Yo no puedo decirle en este momento que es mejor, porque cada caso concreto es particular. Pero lo que yo sí le puedo asegurar es que en la mayoría de casos funciona el régimen simple de tributación.
Solo hay un evento en el que el régimen simple de tributación no funciona y le pido por favor que no permita que nadie se meta en el régimen simple de tributación, y es en este caso, cuando la persona es no responsable de presentar la declaración de renta. Es decir, no tiene más de 40 y tantos millones de pesos de ingresos en el año, o no tiene un patrimonio de 140 y tantos o 50 millones de pesos para ser responsable de presentar la declaración de renta. A esa persona no la meta, porque es probable que ella no tenga que pagar nada. Si se mete al régimen simple, tiene que pagar al menos un poquito. Pero todo el que sea responsable del impuesto sobre la renta, es probable que le funcione el régimen simple de tributación y usted tiene que hacer cuentas. ¿Por qué también le genera flujo de caja al contribuyente? Y acá quiero ser absolutamente claro. Tenemos 3 retenciones: retención de renta, retención de ICA y retención de IVA. No me voy a meter con la retención de IVA. La retención de IVA sigue funcionando exactamente igual. La retención de IVA sigue funcionando exactamente igual para el que está en el régimen simple. Es decir, pueden haber retenciones en la fuente de IVA, incluso entre contribuyentes del simple. Entonces ahí no me voy a meter, pero sí me voy a meter con retenciones en la fuente de renta y de ICA. ¿Qué quiero decirle con eso? Cuando usted opta por el régimen simple de tributación, ya no va a ser más, le van a hacer más retenciones en la fuente a título de renta ni a título de ICA, y tampoco está obligado a practicar retenciones en la fuente a título de renta ni a título de ICA, salvo las laborales. Entonces, eso le va a dar más flujo de caja al contribuyente. 2, facilidad en la liquidación y el pago. Bueno, es un impuesto de cálculo directo, liquidación uniforme, estructura plana. Usted simplemente tiene que coger su ingreso bruto, le quita a ese ingreso bruto la ganancia ocasional o los ingresos no constitutivos de renta, nada más, lo multiplica por la tarifa establecida en el artículo 908 y le resta los descuentos. ¿Qué descuentos? Medios electrónicos y pensiones. Ya los vamos a ver. De manera que es muy fácil liquidar el impuesto. Tercero, y con esto impulsamos la contratación de personal y la formalización del empleo. Y es que todos los empleados que tengan empresario del régimen simple de tributación, que sean formales, le van a ser acreedora a él a tener un descuento en el régimen simple equivalente a lo que paga por pensiones. Es decir, cuando está pagando la pensión de su empleado formal, prácticamente está descontando, está pagando el impuesto por anticipado. Hay algunas actividades en esas que son exentas de ICA o que no son responsables del ICA, actividades primarias, por ejemplo, que si la persona tiene un personal, prácticamente solo con personal va a pagar el impuesto del régimen simple de tributación, le podría salir gratis. Haga cuentas. Incentivo a la bancarización. 0.5% de todos los medios electrónicos o todos los pagos que reciba por medios electrónicos le permiten tener un descuento usted en el régimen simple de tributación. Y finalmente tenemos factura electrónica completamente gratis para el del régimen simple. Mi colega Mario Márquez les va a dar una explicación al respecto. Y número 2, RUT digital. Usted no tiene que poner un pie en la DIAN para inscribirse en el régimen simple de tributación. ¿Quiénes pueden optar por el régimen simple de tributación? Esto es muy fácil. Mire, pueden optar las personas naturales que desarrollen empresa, incluyendo un profesional liberal. Punto. O las personas jurídicas de naturaleza societaria, cuyos accionistas sean personas naturales o extranjeras. Perdón, cuyos accionistas sean personas naturales residentes en el país. Perdón, ahí tuve un lapsus. En ambos casos, no deben tener ingresos de más de 80.000 VTs. ¿Qué son 80.000 VTs, queridos amigos? Son 2.850 millones de pesos. Quiero decirle que en el régimen simple de tributación caben más del 90% de las empresas en Colombia, porque más del 90% de las empresas en Colombia son microempresas que caben en el régimen simple de tributación y un grupo de pequeñas empresas. De manera que es para todos. Ya sea persona natural o jurídica que tenga ingresos inferiores a 80.000 VTs, le corresponde, para poderse ingresar al régimen simple de tributación, estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Se estará preguntando usted, ¿y entonces qué pasa con los nuevos? Si el año anterior no tuvieron ingresos, pues fácil, no se preocupen, no es un requisito que deba cumplir. Y número 2, tampoco le aplica estar al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias, porque si es un contribuyente nuevo, lo importante es que se mantenga al día en todas sus obligaciones mientras está en el régimen simple de tributación. Quienes no pueden inscribirse, recuerden que este es un régimen para impulsar la formalización, para ayudar al más pequeño, de manera que hay personas naturales
o jurídicas o algunas personas que desarrollan actividades que no pueden ingresar. ¿Quiénes no pueden ingresar? Las personas jurídicas extranjeras o las personas naturales sin residencia en el país o las personas que tengan un contrato laboral o las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias sucursales de personas jurídicas o las sociedades que sean accionistas de otras sociedades o las entidades financieras. Además, el artículo 906 del Estatuto Tributario trae otras actividades que realmente son excepciones. Quien realice microcrédito, quien realice gestión de activos, es decir, no es para rentistas de capital, quien importe, comercialice o fabrique automóviles, armas de fuego, explosivos o detonantes, quien genere energía eléctrica o quien importe combustibles. Esas son las únicas excepciones. El régimen simple de tributación le funciona a la mayoría de personas. ¿Cuáles son las tarifas del régimen simple de tributación? Pues básicamente van a depender de los ingresos y la actividad del contribuyente e incluyen 4 impuestos. Lo que es renta, a través del impuesto unificado, ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil. ¿Cuáles son los ingresos? Básicamente los ingresos están determinados en 4 niveles de ingresos, expresados en VT. Si usted anualmente tiene ingresos entre 0 y 6.000 VT, va a tener la tarifa más baja y progresivamente va a ir subiendo en 4 niveles. Bimestralmente, la tarifa se va a determinar por unos niveles de ingresos que son proporcionales al bimestre. Eso hace que en algunos casos, principalmente cuando usted tenga ingresos estacionales, su anticipo bimestral pueda subir, pero cuando lo vaya a mirar a lo largo del año se le puede equilibrar. ¿Cuáles son las actividades? 4 grupos de actividades empresariales, tiendas pequeñas, minimercados, micromercados o peluquerías. Estas son las tarifas, arrancan en el 2% y terminan en el 11.6%, incluyen 4 impuestos. Para que ustedes tengan claro algo, ¿cuántos son 6.000 VT? Son más o menos 220 millones de pesos. Para que usted tenga ingresos de 220 millones de pesos, usted tiene que vender al día más o menos 500 o 600 mil pesos, un poco más. ¿Cuántos colombianos venden o tienen ingresos de más de 600 mil pesos en el día? Muy pocos. Lo que quiere decir es que la mayoría de empresarios van a tener la tarifa más baja. En el grupo número 1, además, que es la segunda modificación del IVA, las personas que opten por el régimen simple de tributación y únicamente desarrollen una actividad en tienda o peluquería no van a ser responsables del IVA. No importa si son personas jurídicas o no importa si son personas naturales que tengan ingresos de 60.000 VTs. Grupo número 2 son todas las actividades en las que prima el factor material sobre el intelectual. Las tarifas arrancan en el 1.8%, muy bajito, 4 impuestos, terminan en el 5.4%. En el grupo 2, 3 y 4 es posible que haya personas naturales que sean no responsables del IVA. Los que son responsables del IVA simplemente liquidan el IVA y se lo suman a la tarifa, como en el régimen ordinario. Grupo número 3, las actividades en las que prima el factor intelectual sobre el material. Acá nos referimos a ustedes, los contadores, por ejemplo. Las tarifas arrancan en el 5.9% y terminan en el 14.5%. Y el grupo número 4 son las empresas que desarrollan transporte o expendio de comidas y bebidas, que arrancan en el 3.4% y terminan en el 7%. ¿Cómo inscribirse en el régimen simple de tributación? Si usted o su cliente ya tiene RUT, tiene que esperarse hasta el año 2022 durante el mes de enero. Si no cuenta con RUT, se puede inscribir en cualquier momento. Lo importante es que lo haga al momento de inscribirse en el régimen simple, en el registro único tributario, y allí tiene que poner la responsabilidad 47. Recuerden que el decreto 1091 del año 2020, y usted, señor contador, tiene una obligación de tener este decreto como consulta obligatoria, porque acá se reglamentan diversas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si supero los 80.000 VTs? ¿Cómo cumplo obligaciones tributarias de periodos diferentes al momento en que me inscribo? ¿Cuáles son los requisitos subsanables o no subsanables? Lo invito a que lo consulte. Y finalmente, quiero decirles algo, y es que a contrario de lo que pasaba en el año 2019 y en el año 2020, en donde teníamos un periodo de transición por cuenta del ICA, tenemos que los municipios ya empezaron a recaudar el ICA en todo el país a través del régimen simple de tributación, hayan o no adoptado la tarifa. Esto significa que este año, el año 2021, es el año en donde usted ya está gozando de todos los beneficios del régimen simple, incluyendo el pago del ICA. En el 2019 y en el 2020 era un tiempo en donde usted tenía que pagarlo directamente en su municipio y luego se lo descontaba del impuesto simple. Acá ya estamos pagando, como decía nuestro director general,
hemos recaudado ya ICA de más del 70% de municipios del país, le hemos girado ya más de 11.000 millones de pesos a los municipios, y esto es algo muy bueno. Hemos hecho intercambio de información con algunos municipios y nos encontramos con unas cosas poderosísimas, como por ejemplo que más de la mitad de contribuyentes que están en el Simple en el municipio nunca les habían pagado impuestos. De los contribuyentes que ya les hemos girado impuestos a esos municipios, el 60-70% nunca les habían pagado impuestos. Es decir, los municipios empezaron a recibir una plata que antes no recibían. Y acá quiero ser muy claro con ustedes. Ustedes dirán, pero 11.000 millones de pesos. Llevamos 2 o 3 meses apenas recaudando. De manera que es muy importante que ustedes sepan que en el régimen simple de tributación también se benefician los municipios. De manera que, doctor Leonardo, hasta acá llega mi presentación y yo creo que es tiempo de que podamos hacer algunas preguntas y aprovechar este tiempo para poder responder la mayor cantidad de preguntas de nuestros oyentes y poder así aclarar algunos temas. Muchas gracias, doctor Lamprea. Le pido al doctor Johnny Lee que por favor encienda también la cámara. Doctor Lamprea, me disculpa, pero le quisimos traer un contador malvado para que le hiciera preguntas y escogimos a Johnny Lee para ello. Entonces, no haya tanto palo, doctor Johnny Lee, por favor. Entonces, si te parece, Johnny, empiezas con la primera pregunta. ¿Estás de acuerdo con la pregunta que desees de las que nos han llegado? Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. La pregunta sería, Julio, ¿qué sucede cuando un contribuyente del régimen simple presenta un anticipo pero con los valores cerrados? Por diversas formas, porque tiene la contabilidad atrasada o por cualquier otro motivo. ¿Cómo hace para corregir esos errores? ¿Qué se debe hacer en ese caso? Claro que sí. Bueno, tenemos el decreto 1091 establece 2 alternativas para solucionar esos problemas. La primera es a través del siguiente anticipo, si eso fuera posible. Es decir, por ejemplo, si usted colocó que tenía ingresos de 100 millones de pesos, pero en realidad tuvo ingresos de 120 millones de pesos, en el siguiente periodo hace incluye esos ingresos y ahí lo tiene. Hay algunos casos en donde no se puede hacer en el siguiente anticipo, eso lo conocemos, y lo que dice el decreto 1091 es que lo tiene que hacer en el formulario 60. Ustedes tal vez ya conocieron el formulario 60 del año pasado, es un formulario que viene prellenado con la información de los anticipos bimestrales, y acá es muy importante que presenten todos los anticipos bimestrales, porque si no, no van a poder presentar la declaración. Y ese formulario 60 les va a permitir tener hacer algunos ajustes de los bimestres si tuvieron algún error. Hasta ahí, esa es la solución que está en este momento, pues no lamentablemente, pero la que está disponible. Estamos trabajando muy fuertemente en poner al aire un formulario de ajustes independiente del anticipo bimestral hasta por una vez. Este formulario es muy complejo para la obligación financiera, principalmente porque recuerde que tiene ICA incluido. Entonces no es tan fácil como que yo hago los arreglos, y nos ha generado lucha, nos ha generado guerra, pero esperamos que en un par de meses ya esté disponible para que no se tengan que esperar al siguiente anticipo o a la declaración anual. Gracias. Estimado Julio, parece que hay algunos municipios que no han incorporado sus tarifas de impuesto de industria y comercio al régimen simple de tributación. Por lo tanto, esas personas hoy tienen dudas y dicen, venga, se supone que en el año 2021 ya esto no debería estar pasando. ¿Qué debo hacer? ¿Debo seguir presentando declaración de ICA en ese municipio? ¿Cuál es el procedimiento ahí a seguir? Perfecto. Acá yo voy a ser muy claro con la respuesta, pero luego les voy a explicar las razones. No, si usted es del régimen simple, no debe pagar su ICA en los municipios. La ley es muy clara en establecer que todos los contribuyentes del régimen simple a partir del año 2021 van a pagar el ICA a través del régimen simple. ¿Qué estableció el decreto 1091 pensando justamente en que algunos municipios no iban a hacer caso? Por razones políticas, por desconocimiento, por lo que sea. En esos casos, dice el decreto 1091, será el propio contribuyente el que en la tarifa, el que en el formulario del régimen simple de tributación determina la tarifa del impuesto de industria y comercio. ¿Cuál tarifa? ¿Cuál tarifa tendría que poner? La que determinó el municipio para el impuesto de industria y comercio. ¿Qué se van a encontrar ustedes en el formulario?
Cuando el municipio adoptó la tarifa, en el formulario 2593, cuando ustedes diligencian la actividad económica derivada del impuesto de industria y comercio, automáticamente les va a salir la tarifa que determinó el municipio y que nos la informó a nosotros a través de un sistema que tenemos. Si el municipio no adoptó la tarifa, ese campo de la tarifa le va a salir en blanco y le va a salir editable para que sea el contribuyente el que lo incluye y lo liquide. No paguen el ICA en el municipio. Más o menos 350, 400 municipios ya adoptaron la tarifa. Creo que para hacer el primer año fue un buen ejercicio. Estamos trabajando con la Unión Europea y vamos a sacar próximamente unos tutoriales, unas ayudas para que los municipios puedan hacer su trabajo antes de finalizar el año, para que el otro año podamos tener más municipios. Doctor Lee. Doctor Lampreda, hay una situación muy particular y es que para uno de esos descuentos que se permiten en la declaración anual de ICA por ingresos que se han obtenido a través de entidades financieras, el decreto es taxativo en exigir un certificado que debe emitir la entidad financiera. Nos hemos encontrado en la práctica que esos certificados no se están dando por parte de las entidades financieras y no se han puesto a disposición de los contribuyentes del régimen simple de tributación. Mi pregunta es si la DIAN tiene conocimiento de eso y qué se va a hacer en ese sentido, porque prácticamente perdería el descuento el contribuyente del régimen simple si no se llega a dar oportunamente dicho certificado. Así es, doctor Johnny. Hemos escuchado que algunas entidades financieras no expidieron el certificado. De hecho, el día de ayer tuvimos una reunión con el vicepresidente jurídico de Asobancaria, al que le hemos manifestado esta situación. Justamente hoy enviamos una carta formal a la Asobancaria para que les informen a todos sus afiliados que hasta el 31 de agosto tienen plazo para expedir ese certificado para el año 2020. ¿Cuál es la solución? ¿Será que alguien que no tenga el certificado en la mano no va a poder beneficiarse del descuento? Nosotros creemos que no. O sea, que sí se puede beneficiar del descuento. ¿En qué se constituye el certificado? Básicamente en una prueba para cuando la DIAN venga a golpearle la puerta pueda tener el certificado. ¿Qué quiero decirle con eso? Siga insistiendo a su banco, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para que le dé el certificado que necesita para que si llega a tener una auditoría de la DIAN pueda presentar. Ahora, es importante que sepan que el certificado del banco no le va a salir diciéndole exactamente cuál es el valor de su descuento. El certificado del banco lo que le va a decir es cuáles fueron los ingresos que usted tuvo por medios electrónicos. Pero usted tiene que mirar de esos ingresos que tuvo por medios electrónicos cuáles son sujetos del descuento, es decir, cuáles tuvieron relación con su actividad generadora de renta o del ingreso. Es decir, si a usted, doctor Johnny Lee, si está en régimen simple, su señora abuela le da un regalo de cumpleaños girándole una plata, usted no puede utilizar ese regalo de cumpleaños como un descuento porque no hace parte de su actividad generadora de ingresos. Muchas gracias. Siguiendo con esa misma línea, doctor Lampreda, resulta que cuando uno se lee el artículo 912 del Estatuto Tributario, él menciona, hablando de ese mismo descuento tributario que menciona Johnny Lee, nos habla de otros mecanismos de pagos electrónicos, ¿no? Y entonces uno se pone a soñar, a veces uno se acuesta a dormir y se pone a pensar qué son otros mecanismos de pagos electrónicos. Entonces le sale, por ejemplo, Nequi, le sale Baloto, le sale Daviplata, le sale Servientrega, le sale pagos que le giran a través de transferencias electrónicas, PSE, por ACH, por pagos en línea, por PayPal, y voy a parar ahí porque pues estoy haciendo publicidad ya. Entonces, la pregunta es, ¿esos otros medios de pagos electrónicos, hasta dónde llega el alcance? ¿Hasta dónde llega? Sí, doctor Leonardo, en el decreto 1091 definimos también qué se entendía por otros mecanismos de pago electrónico. Y palabras más, voy a parafrasearlo, es todo mecanismo presencial o no que permita la extinción de una obligación a través de un mensaje de datos y que pueda ser certificada por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Ahí cabe no solamente la venta por datáfono, sino también cabe la transferencia de cuenta a cuenta electrónica. Cabe también el pago a través de un código QR como Nequi, Daviplata, BBVA Móvil. Todos estos mecanismos, siempre y cuando pasen por el control de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Nuestra intención es que precisamente se puedan utilizar esos mecanismos de pago para que a través de un código QR los empresarios puedan recibir sus pagos
y eso también les sirva para un mecanismo de descuento. Bueno, yo tengo por acá una pregunta que me parece interesante. Digamos, puede ocurrir situaciones donde una persona pase al simple pero traiga un saldo a favor en renta. O puede ocurrir situaciones donde una persona estando en el simple crea que queda un exceso de impuesto en el simple que, digamos, considere que puede solicitar el saldo a favor y vuelva a ser régimen ordinario. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es ese tratamiento de transición entre simple y ordinario, digamos, tanto de forma directa como inversa? O sea, si estoy en régimen ordinario y paso al simple, como si estoy en simple y paso a ordinario. Hay una regla en el Estatuto Tributario que dice que entre diferentes impuestos usted no se puede arrastrar saldos a favor. Y lamentablemente eso ha impedido que cuando yo tenga un saldo a favor en renta y me paso al simple, pueda arrastrarme para el simple el saldo a favor. O si tengo un saldo a favor en simple y me salgo del simple, porque ojo, solo lo puedo utilizar cuando me salgo del simple, lo pueda llevar a la renta. En esos casos, lo que corresponde es solicitar la devolución de esos saldos a favor, ya sea en simple o en renta. No los va a perder. Por otro lado, cuando usted está en el régimen simple de tributación y se le generan saldos a favor, la ley lo que dice es que usted los debe imputar a los siguientes anticipos o declaraciones, de manera que mientras está en el régimen simple no va a poder pedir saldos a favor. Yo sé que lo que le voy a hablar ahorita no son saldos a favor, pero puede estar orientado también a aclarar esto, y es ¿qué pasa cuando yo presento un anticipo en mi declaración de renta para el siguiente año y para el siguiente año me meto al régimen simple? El decreto reglamentario dice que este anticipo que presentó para el año grabable en el que ingresa al simple, sí se lo puede arrastrar en la declaración anual del régimen simple de tributación. Doctor Lamprea, aquí nos envían 2 recomendaciones, también una en forma de pregunta y una en forma de recomendación. La primera es que la DIAN debería sacar una calcomanía que se llame Yo amo al simple, y a todos los contribuyentes del simple enviarles esa calcomanía que dice Yo amo al simple. Eso ayuda un poco a generar que los empresarios empiecen a querer este sistema, el cual yo quiero mucho. Pero la segunda solicitud es, a los empresarios les ha fascinado no hacer retención en la fuente. No existe mayor tortura que es ir a comprar algo y preguntarle al señor, le tengo que hacer retención en la fuente, retención de ICA, retención de IVA, retención de... Se cansa el señor y no entiende qué significan esas retenciones y termina siendo multado porque no las entiende. ¿Qué posibilidad hay de que en la próxima reforma tributaria pudieran también eliminar el requisito de la retención de IVA para un responsable del régimen simple? Es decir, que a él le hagan, no hay ningún problema, pero que él no tenga que hacer esa retención. La de fuente no la hace, la de ICA no la hace y que la de IVA tampoco la hace, porque hay un concepto de la administración tributaria que dice que él sigue siendo agente retenedor cuando adquiere bienes y servicios de alguien del régimen simple. Es una petición que me ha parecido muy buena, que la colocaron en el chat y me gustaría que usted mismo la conociera y ojalá nos la pudiera ayudar a avalar. Bueno, doctor Leonardo, lo primero que tengo que decirles es que me encanta la idea del Yo amo al simple. De hecho, para factura electrónica estamos pensando en un sello relacionado con factura electrónica, y qué tal si pudiéramos aliarnos con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para sacar un sello y para mandarle a todo el mundo sobre el régimen simple de tributación. Entonces, con eso. Ahí ya le cojo la caña, como dicen por ahí. En segundo lugar, en la próxima reforma tributaria, como usted sabe, va a ser una reforma muy limitada en cuanto a algunos aspectos fundamentales relacionados con generación de ingresos necesarios para atender ciertos programas sociales. Está muy limitada para meter algunos temas adicionales, y más en cuanto al régimen simple de tributación se refiere, porque como usted sabe, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios dijo no toquen el simple. ¿Nosotros qué creemos? Y lo comentaba con usted previo a esta reunión, y esto lo creemos con el director de la DIAN. El régimen simple es una punta de lanza para el sistema tributario colombiano. En la medida que el régimen simple de tributación funcione, seguramente vamos a tener régimen simple de tributación más ampliado. También somos conscientes que aunque el régimen simple es bueno, le caben mejoras. Entonces, seguramente a futuro nosotros ya tenemos una lista de mejoras para hacer. Ahora, en lo que tiene que ver con la retención de IVA específicamente, yo sí tengo que ser honesto, y desde el rol que estoy desempeñando en este momento, las retenciones en IVA específicamente se constituyen en una fuente muy importante de ingresos de la nación, y cada vez el régimen simple de tributación va a tener más contribuyentes. Hoy tenemos 35.000 contribuyentes. Yo confío que el otro año lleguemos a un número muy importante, debido a que ya estamos con todos los beneficios full del régimen simple, incluyendo ICA. De manera que eliminar una retención de eso seguramente nos podría pegar muy duro,
pero seguramente podemos analizar la situación, pero preliminarmente yo le digo, para el recaudo nos puede afectar y esto puede ser determinante en este momento. ¿Qué podemos hacer? Y esto lo podemos hacer con ustedes también, capacitar a todos nuestros empresarios, a todos nuestros contadores, para que entender el sistema sea mucho más sencillo. Yo, añadiéndome a ese par de sugerencias que hizo Leonardo, tengo un par de sugerencias que he conversado con algunos colegas, y es la posibilidad de ampliar un poco el plazo para acogerse al régimen simple de tributación, porque muy probablemente en enero no tengamos las cifras contables plenas disponibles para los empresarios. Y otra sugerencia eventualmente es, hay una, digamos, hay un hambre, hay una necesidad en el país de formalización impresionante, digamos, las cifras de desempleo, de pobreza son tan altas, y cuando uno observa que el simple permite que el descuento por pensión sea un descuento y que ya tenemos también un beneficio donde no pagamos salud por los empleados del artículo 114 del Estatuto Tributario, uno dice, y cuando podemos mezclar esos dos instrumentos, si lo mezclásemos con una tabla, un tramo inferior de la tabla del simple que estuviera no grabado, haría que esto fuera totalmente enfocado en emprendimientos, en formalización, y no hubiera excusa alguna para que las personas no pudieran contratar a las personas con todas las garantías legales que brindan los sistemas. Entonces, esas dos sugerencias quisiera hacer yo desde mi punto de vista empresarial, que pudieran aportar al régimen simple. Pues al respecto, tengo que decirle, doctor Johnny, dos cosas. El número uno, en cuanto a ampliar el plazo para que se metan más personas, nosotros también creemos que es conveniente. De hecho, avalamos un proyecto de ley presentado por la doctora Catalina Ortiz, representante de la Cámara por el Valle, en el que solicitaba la ampliación para inscribirse en el régimen simple de tributación. Sin embargo, solo lo avalamos hasta el 28 de febrero y le voy a decir por qué. Una de las principales dificultades que tuvimos en el año 2019 y en el año 2020 para los contribuyentes del régimen simple de tributación fueron aquellos que se metieron luego de haber presentado para el mismo periodo diferentes declaraciones tributarias. Me refiero a IVA bimestral o cuatrimestral y me refiero a consumo, incluso a ICA. Eso no solamente fue un problema muy grande para los contribuyentes que generó distorsiones que no tuvimos este año, sino que también para el sistema de la DIAN fue un reto impresionante y allí tuvimos algunos huecos. Por lo tanto, nosotros creemos que sí sería bueno ampliarlo, lo máximo que llegaríamos es hasta el 28 de febrero, en eso vamos a seguir insistiendo para poderlo lograr, allí ya ganamos al menos un mes más. En cuanto al segundo punto que usted menciona, también estamos de acuerdo. Miren, nosotros somos conscientes que el régimen simple de tributación, si bien atiende una necesidad muy importante de los empresarios, tenemos un nicho que no está atendido todavía con este sistema, que son aquellos empresarios de subsistencia, por ejemplo, o aquellos que tienen menores ingresos. Nosotros tenemos diseñado, ya lo tenemos listo, para el momento en que sea adecuado incluirlo en una reforma, un nuevo tramo para el régimen simple de tributación. Entre otras cosas, y acá le estoy diciendo apenas ideas que seguramente van a tener que ser discutidas posteriormente, que tengan tarifa cero para algunos ingresos, personas naturales. Por ejemplo, que la inscripción al simple le represente automáticamente la inscripción en el registro mercantil, de manera que podamos tener para esas personas de menos ingresos un intercambio de información con las cámaras de comercio para que una vez escriban en el RUT les pasemos datos y ellos puedan estar en el registro mercantil, unos tratamientos diferenciados de seguridad social y en general estos asuntos que podrían simplificarle. Son apenas ideas, son apenas sueños, los tenemos allí ya escritos, de hecho, ya los artículos los tenemos escritos para cuando llegue el momento adecuado y conveniente, los podamos incluir. Esos sueños hay que volverlos realidad porque son excelentes. No son buenos, son excelentes, unas excelentes noticias. Pero una última pregunta, doctor Lamprea, para que entre el doctor Márquez. Como claro. usted se puso a hablar de la abuelita de Johnny Lee, entonces ella nos hace una pregunta. Ella nos dice, yo soy del régimen simple, como el doctor Lamprea lo dice, y cuando yo recibo rendimientos financieros de los bancos, alguna plática que tiene, ella por esos rendimientos financieros le hacen retención en la fuente, pero adicionalmente ella, siendo del régimen simple, también vende por el sistema de tarjetas de crédito y a pesar de que el régimen simple a ella le están haciendo retención en la fuente. Entonces ella pregunta,
¿qué posibilidad hay de que sea la DIAN quien envía a los bancos a las entidades financieras quiénes son los responsables del régimen simple para que no hagan ese tipo de retención, o que la DIAN permita que las personas se descuenten esa retención a una fuente del régimen simple, porque se está volviendo como un costo doble? Sí, doctor Leonardo, acá, y esto es para una respuesta para la abuelita del doctor Johnny, pero también para que el doctor Johnny le ayude. En el decreto 1091 dejamos establecido que cuando a alguien del régimen simple le hicieran una retención indebida, como es el caso, deben acudir al procedimiento del 1625 para que le devuelvan esa plata. Lamentablemente no podemos descontarla, podría ser una alternativa a futuro. Pero ese segundo punto, que también es muy importante que los bancos y el sistema financiero pueda hacer la labor correspondiente, la incluimos en la conversación que tuvimos con Asobancaria y en la carta que firmamos para Asobancaria diciéndole, infórmele a sus bancos y a sus actores del sistema que no pueden hacer retenciones en la fuente a un contribuyente del régimen simple. ¿Qué le corresponde al contribuyente del simple? Informarle al banco o al sistema que mediante el RUT es del régimen simple. Por otro lado, anualmente nosotros estamos sacando la resolución de contribuyentes inscritos en el régimen simple de tributación, que va a permitir de alguna manera que los bancos también tengan esa información. Usted la puede consultar, es pública. Doctor Lampreda, muchas gracias, y gracias por permitir que de una manera muy humana pudiéramos hacerle preguntas y usted las respondiera de una manera muy auténtica. Muchas gracias. No, es con mucho gusto, de verdad, muchas gracias al Consejo Técnico por esta invitación. Doctor Leonardo, doctor Johnny, ustedes muchas gracias. Un saludo muy especial al doctor Wilmar Franco y de nuevo, ustedes son nuestros principales aliados en esta difusión y estamos con las puertas abiertas para poder trabajar conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos entonces el paso para nuestro siguiente expositor. En este caso, vamos a recibir al doctor Márquez, Mario José Márquez, gerente del sistema de facturación electrónica en la DIAN, quien nos va a hablar de un tema supremamente interesante también, que es todo el tema del sistema de facturación electrónica. Adelante, doctor Márquez, y bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Johnny, de nuevo un saludo muy especial a todos ustedes. Muy agradecido de estar aquí en esta invitación tan importante, compitiendo aquí contra el segundo tiempo de Colombia-Venezuela, pero bien, ahí vamos. El número de asistentes está importante. Como vieron, Leonardo al comienzo habló ya no de la factura electrónica, sino de un concepto que se llama ahora el sistema de factura electrónica. ¿Y por qué estamos trabajando en eso? Porque cuando salió las resoluciones de nómina electrónica para discusión de la ciudadanía a finales del año pasado, nos llenamos de memes, en donde la gente, y los memes decían, no he terminado de salir de la factura electrónica, y ya ahora viene la nómina, después quién sabe qué más viene. Entonces un poco es tratar de explicar, y gracias a ustedes por esos espacios, de que no es que venga un documento tras de otro porque la DIAN quiere imponer nuevos documentos electrónicos, sino porque realmente ya demostramos con la factura que no es un beneficio solamente para la DIAN, sino que implica mejoras en costos de cumplimiento, sino que también la factura electrónica hace parte de un sistema de documentos electrónicos que me propongo presentarles en este momento. Vamos a compartir la presentación. Listo, entonces hablamos del sistema de factura electrónica. ¿Qué quiere decir eso del sistema de factura electrónica? Déjame saco el lápiz. El sistema de factura electrónica, la palabra clave es la desmaterialización de los documentos fiscales. Estábamos acostumbrados, o todavía estamos en ese proceso, en donde las áreas financieras y las áreas contables alrededor del computador del contador había muchísimos documentos. Ya desmaterializamos el primero. ¿Qué quiere decir desmaterializar? Lo convertimos de papel a electrónico. Pero no solamente es sacar un fax o escanearlo, volverlo un PDF, ¿no? Un documento desmaterializado quiere decir a través de una estructura de datos bien hecha o estandarizada, poder enviar la información de la misma forma entre clientes, compradores y la DIAN para que se puedan hacer las cosas más fáciles.
Mario se quedó sin sonido. Sonido para el expositor, por favor, al doctor Ya. Márquez. Aquí estoy con sonido. ¿Volví? Sí, señor, te escuchamos muy bien. Perfecto. Así es. Entonces, estábamos hablando que se quieren desmaterializar la factura de venta. La primera que se masificó fue la factura electrónica. Y digamos, son palabras mayores. Decir que se masificó quiere decir que ya más de 600.000 contribuyentes están en el sistema de factura electrónica. Pero el sistema no Disculpen, solamente... pero hay un eco, doctor, hay un eco, alguien tiene abierto el sonido y hace interferencia en su conferencia. ¿Ahí ya me escuchan mejor? En este momento te estamos escuchando bien, sí, señor. Listo, gracias. Entonces, la factura de venta es un documento que ya se desmaterializó y ahora vienen los otros documentos soportes, dentro de los cuales está el documento soporte a las personas que no están obligadas a facturar, factura electrónica, documento equivalente, el documento soporte de pago de nómina. Para el segundo semestre viene el documento de importación y vamos a tratar de sacar como un marco normativo, una resolución para darle claridad a los contribuyentes que los documentos electrónicos se van a seguir masificando de forma paulatina de aquí en adelante hasta completar todo el ecosistema del sistema de factura electrónica. Ustedes saben que en paralelo a la factura de venta, históricamente en Colombia cada sector se le venía creando un documento equivalente. Con el decreto 358, eso se depuró de una forma importante y solamente quedaron 12 documentos equivalentes, que también son documentos soportes, excepto ¿cuál? Excepto el primero. Si se acuerdan, en noviembre del 2020 dejó de ser el documento POS o la tirilla o ese documento que se entrega para soportar la compra de establecimientos de comercio, dejó de ser un soporte fiscal. ¿Qué va a pasar el otro año cuando terminemos de masificar los documentos soportes electrónicos? Que el documento electrónico número 13 va a asumir los documentos electrónicos, va a asumir los documentos equivalentes y los va a convertir en electrónicos. Por lo tanto, el Radian completa todo este sistema, que no es más otra cosa que la factura de venta, de acuerdo al Código de Comercio, se convierte en título valor para que pueda circular a través del territorio nacional, que ya les voy a hablar un poco más adelante qué consiste. Este es el marco normativo del sistema de facturación. Ustedes ya lo conocen, sin embargo es importante que lo repasemos de manera rápida. Está el 615, el 616-1, Estatuto Tributario, el 771-2, que es el de deducibles de impuestos, costos y descontables, ya lo vamos a ver. Nuestro 358 y la resolución 42, que es toda nuestra resolución de factura electrónica que está emitida en mayo 5 del 2020. Este año hemos emitido otras resoluciones. Hicimos una modificación a la resolución 42, que es la resolución 12, en donde está el 1.8. Próximamente, a principios de julio, ya están en habilitación esos cambios. La 13, que es la resolución del documento soporte de pago de nómina electrónica. La 15, que le da vida al registro administrado por la DIAN. Y tuvimos una resolución 37, que modificó los plazos de la 12, 13 y 15, un poco entendiendo pues la situación del país, el tema de paros, movimos un poco los plazos para poder avanzar. ¿Qué se quiere a final de año cuando tengamos todos los documentos que les dije del sistema de factura electrónica de forma electrónica? Tener listo el registro fiscal de compras y ventas o el libro de compras y ventas, en donde un ciudadano o una empresa, una persona jurídica en la DIAN, al digitar el NIT, tenga toda la información de su estado de resultados, de su estado de pérdidas y ganancias, soportado en documentos electrónicos. Ese libro de compras y ventas será el corazón de muchos de los servicios de la DIAN, pero también será el centro de toda la información contable de las empresas. Ustedes ya están viendo cómo los documentos electrónicos ya están empezando a interactuar a través de la factura en la contabilidad y ya se están viendo sistemas que están haciendo causaciones automáticas y algunos servicios adicionales, que es hacia donde va este tema. Entonces, imagínense una empresa que ustedes estén representando, digita el NIT y pueda tener de los ingresos, factura electrónica, la factura de papel en los casos en que falló la electrónica, que es la de contingencia, o documentos equivalentes, de sus proveedores las compras,
que son los mismos. Factura electrónica, factura de papel o documento equivalente. Cuando le compran a un no obligado a facturar, a partir del 1 de agosto se volverá electrónico el documento soporte para los no obligados a facturar. Acuérdense que este documento no es la cuenta de cobro, ¿no? La cuenta de cobro es un documento que no es un soporte fiscal. Es una práctica cultural que todos tenemos para cobrar el servicio cuando las empresas no son obligadas a facturar o las personas naturales. Sin embargo, el documento soporte será aquel que se deba transmitir a la DIAN para soportar la compra de los no obligados, y aquí el sujeto que debe enviar esa información es el que está recibiendo el bien o el servicio. La nómina, vamos a hablar un poquito más adelante de la nómina. Viene más adelante, perdón, el documento de importación, que hoy en día ya tiene su documento soporte en la declaración de importación, y los otros documentos electrónicos que van a terminar de armar este libro fiscal de compras y ventas. ¿Qué se logra con esto? Como les decía, lograr el corazón de lo que va a ser la nueva DIAN cuando tengamos toda esta información para servicios adicionales que disminuyen el costo del cumplimiento. ¿Cuáles son estos beneficios? Ya estamos sintiendo algunos, las devoluciones automáticas. Hoy en día hay un decreto que dice que si las empresas tienen más del 85% de sus facturas en factura electrónica, pueden acceder al programa de devoluciones automáticas. Ese viene creciendo de forma importante, pero lo más importante es que hoy el sistema de devoluciones, cuando hay crédito fiscal o saldo a favor, ya está conectado con la factura electrónica, de tal manera que a los funcionarios del área de ingresos en devoluciones les está quedando más fácil validar la información para dar de una manera más expedita las devoluciones de impuestos. Año récord de devoluciones en la DIAN. Otro beneficio, el que acabo de nombrar, el registro fiscal de compras y ventas. Para nosotros, para los contadores, procesos contables, automatización de los procesos contables. Si el ERP no les está ofreciendo hoy en día un buen sistema de recepción, sistema contable, que permita la causación de la factura, está atrasándose. Solamente los que están logrando utilizar los e-docs o documentos electrónicos para hacerlo, están en lo que viene en la modernidad de los documentos electrónicos. ¿Qué viene con la información? Ahora ingresos con la información de factura está haciendo ya pilotos con grandes contribuyentes para informarle cuáles son los valores de la declaración de IVA que tiene que llenar. Eso es el primer paso para lo que viene. Declaraciones de IVA sugeridas de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que la DIAN va a prellenar las declaraciones de IVA. Y cuando tengamos el libro de compras y ventas completo, lo que se va a prellenar va a ser sin duda las declaraciones de renta ya de personas jurídicas. También vendrán las declaraciones de Impoconsumo. Una excelente noticia, o sea, el doctor Lisandro Junco, el director de la DIAN, ya ha nombrado una cabeza o un gerente para que comience a hacer el proyecto de disminución de la información de exógena y de los medios magnéticos. Esperamos el próximo año empezar a dar noticias, porque si ya tenemos toda la información de facturas, toda la información de la nómina, de los no obligados a facturar próximamente importaciones, obviamente eso es información que ya viene alimentado día a día, transacción tras transacción, nómina mensual, que va a llenar muchos de los formularios que se necesitan para la exógena de los medios magnéticos, el famoso 1001. ¿Qué viene? Permitirle a los terceros consultar la información también. Si el revisor fiscal quiere llegar con un password, el dueño de la compañía le puede decir al revisor fiscal dentro de la próxima semana o dentro de los próximos 15 días usted va a tener una clave temporal para que usted pueda entrar a la DIAN y consultar todos mis documentos del libro de compras y ventas. También estamos ya trabajando en ese desarrollo tecnológico. Sistema de factura, formalización empresarial. A diciembre nosotros terminamos con 499,000 facturadores electrónicos. A hoy vamos en 610,000. De esos 110,000 que han entrado este año, entre 25,000 y 30,000, más 25,000, 26,600, eran empresas nuevas, eran empresas que no estaban en la órbita de la DIAN. ¿Y eso por qué sucede? Porque las empresas cuando compran, hoy en día piden factura electrónica. Si no le entregan factura electrónica, ese costo no es deducible porque no es parte del libro fiscal de compras y ventas. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Oiga, entrégueme factura. Si usted no me entrega factura, yo le tengo que comprar a otro. Eso es formalización empresarial y por eso sigue creciendo. Y por eso vamos en 620,000 y seguramente vamos a terminar el año en 700,000 y vamos a empezar a morder bastante de la informalidad a través de este instrumento.
Acceso a nuevas fuentes de financiación, el factoring electrónico. Un cambio importante, antes la DIAN y los empresarios, clientes y proveedores se conectaban unos a otros cada 2 meses cuando había una declaración de renta en la Axiógena anual, ahora es todos los días. Todos los días un cliente le manda un proveedor le manda una factura a su cliente, se lo envía a la DIAN. Son las máquinas hablando, pero eso permite toma de decisiones en tiempo real. Los BIs, los tableros inteligentes están llenando todas las informaciones contables para que el contador tenga la posibilidad de, al tener una causación automática, no tener que esperar cierre, que los proveedores le entreguen, pedir el RUT, sino que los primeros 5 días del mes como máximo tenga cerrada la contabilidad para que el financiero, el gerente, el dueño de la compañía, el microempresario pueda tomar decisiones, porque ya tomar una decisión cuando entregan el estado financiero el 20 del mes siguiente, ya eso no sirve, ya el precio bajó, hubo paro, ya cerraron la vía, etcétera. Entonces, las decisiones en tiempo real son un cambio totalmente neurálgico que tiene el tema del sistema de factura electrónica. Ustedes ya conocen el modelo de validación previa porque lo estamos usando, todos lo estamos usando. Yo quiero aquí hacer un énfasis en el quinto verbo del proceso de generación, del proceso de factura electrónica con validación previa. Ya sabemos qué es generar, que es armar el XML, firmarlo digitalmente, enviarlo a la DIAN, transmitirlo en donde se le envía a través de un web service a la DIAN, validar lo que la DIAN ya demostró a pesar del miedo de todos que la DIAN no iba a poder, que eso se iba a caer. Ya llevamos 2 años recibiendo facturas electrónicas con validación en menos de un segundo. Entonces el proveedor recibe su factura validada por la DIAN, se lo puede entregar a su cliente y arma su documento electrónico con su PDF, pero viene el proceso de recepción. Y en el proceso de recepción es en el que todavía estamos caminando. Hoy ya aprendimos a emitir facturas. ¿Qué nos falta? Recibir. ¿Qué quiere decir recibir? 2 cosas. Mandarle mensajes a nuestro proveedor. Oiga, recibí la factura. Oiga, recibí la mercancía. Todo a través de la DIAN. Oiga, acepto su factura. Y cuando la factura llegue, el proveedor de recepción tiene que tener la capacidad de abrir ese XML de forma automática y causarlo dentro de su contabilidad. Mucho pesar da que después de haber montado todo esto, el contador abra el PDF que llega en el mail, lo imprima y siga causando de forma manual. No, nosotros tenemos que pasar hacia un proceso de automatización en que la orden de compra cruce con la factura y que cuando ese XML llegue al correo de recepción, en automático quede causado en la contabilidad y que después el contador lo único que haga es revisar. Entonces aquí la pregunta es, ¿y los contadores van a perder trabajo, van a dejar de hacer automatización de procesos? No. Por lo contrario, y lo decimos con toda tranquilidad, lo que sucede en este tema de factura electrónica es que el contador se vuelve mucho más consultivo, tiene más tiempo para analizar, tiene mucho más tiempo para volverse el asesor tributario de su jefe o si es su propio jefe para poder darle asistencia a sus clientes. Le da mucho más tiempo y la idea es realmente, se los digo con toda tranquilidad, acabar la trasnochadera en los momentos de cierre, en los momentos de presentación de impuestos, porque la DIAN va a llenarles las declaraciones, porque los proveedores van a estar validando las facturas en tiempo real y la idea es que nos dediquemos como financieros que somos a hacer una contabilidad en línea. Por eso la recepción, analícenla con su proveedor, que no solo es emitir, sino también recibir facturas. ¿Cuáles son las modalidades de facturación que hay en este momento? Olvídense de todas las demás. Olvídense del PLU, olvídense de todas las demás. La factura electrónica de venta, la factura de talonario de papel, los documentos equivalentes donde está el POS y los documentos soportes de adquisiciones y el documento soporte de pago de nómina. Factura electrónica, factura de papel, POS y documento soporte tienen que ir a la DIAN a pedir una numeración. El documento soporte de pago de nómina no. Ese es un consecutivo que ustedes pueden llenar. Hoy el documento soporte de pago de nómina está en papel. Ya lo están llenando desde el año pasado que salió la 42 con el comunicado 55. ¿Sí? Esa información ustedes ya la tienen en papel. A partir del 1 de agosto va a comenzar a enviarse la DIAN de forma electrónica. Entonces, aquí resumiendo todo lo anterior conceptualmente, ¿qué es la factura? Ustedes ya lo saben. El documento soporte de las transacciones de venta de bienes y prestación de servicios. ¿Eliminamos el papel en la factura? Sí. Todavía queda el reto del POS, que será un reto para el próximo año. ¿Qué pasa con el factura electrónica? Promueve el factoring electrónico.
El estándar, obviamente el nombre es la de factura o el invoice en Estados Unidos. Colombia, al igual que Perú, somos los dos países en el mundo que decidimos hacer un estándar, que es de tal forma que cuando cambie el monto o la ubicación de los datos de una factura en el mundo, nosotros vamos a estar siempre actualizados y lo que ya les dije, la información en tiempo real de las facturas. ¿Qué pasa? Ahora vamos a hablar, le quise traer este tema con el tema del B2B, B2C, o cuando una empresa le vende a una persona a una empresa, cosas que hay que tener en cuenta. Digamos, cuando una empresa le vende a una empresa, el volumen transaccional es más alto, pero yo quisiera hacer énfasis en este tema con ustedes, la interacción contable. Todo está hecho, este sistema de facturación, para que la factura electrónica realmente mueva la contabilidad cuando llega por parte de un proveedor o cuando se vende. Cuando se vende, que mueva de una vez la 1305, que cuando llegue el proveedor mueva al proveedor, que cause los impuestos, todo lo que tiene que hacer directamente una vez la factura llega o se envía. No queremos que la interacción con la contabilidad sea de forma desarticulada con la factura electrónica y creo que ese es el camino. Cuando una persona le factura a una empresa, aquí son los contratistas, el médico, el contador, el abogado, ellos usan, digamos, normalmente la solución gratuita. La solución gratuita de la DIAN es una solución que viene avanzando de forma importante. De los 600.000, 150.000 utilizan la solución gratuita. Eso es muy importante decirlo. Pero ¿qué es lo que queremos decir de la solución gratuita? Que viene mejorando. La solución gratuita está a punto la otra semana de recibir una actualización que va a ser bienvenida por todos ustedes porque van a poder subir archivos planos, van a poder subir clientes de forma en batch, van a poder subir productos, van a evitarse el tema del envío del token a que llegue el correo, sino que entran de una vez, van a ver una renovación de las representaciones gráficas. Entonces la solución gratuita va a ser una solución que va a seguir mejorando y va a seguir creciendo. Los tres sistemas de facturación, entonces uno se puede mover en cualquiera de unos tres iconos. La factura electrónica, cuando es consumidor final, el POS o el consumidor final, o los documentos equivalentes. La factura electrónica está clasificada básicamente en la industria, comercio al por mayor, cuando las actividades profesionales, educación, salud humana, farmacéuticas. Cuando es consumidor final, estamos hablando de la tienda, todas las comidas rápidas, las IAS, internet y parqueadero. Aquí quiero hacer una pausa. Hoy en día, ir al comercio a pedir, están entregando POS, se está volviendo un problema. No, ya lo explicamos. Se está volviendo un problema porque las empresas, vamos a comprar un libro. Oiga, necesito mi factura electrónica para poder deducir el costo. Sí, señor, mándeme el RUT, llene este formulario, necesito que me mande un correo, yo se lo envío después. No, eso no es así. Cuando las empresas entregan el POS, si una empresa compra en esa librería, tiene la obligación de entregar la factura electrónica en ese momento. Documentos equivalentes, pues su nombre lo dice, eso es la forma de trabajarlo y se van a convertir en documentos equivalentes electrónicos el próximo año. Vamos a hablar, digamos en Latinoamérica, ustedes saben que nosotros éramos antes la cenicienta de Latinoamérica, estábamos atrás dentro de esta evolución, afortunadamente entramos de últimas, digo yo, porque hemos aprendido de nuestros vecinos, de Chile, de México, de Brasil, son los líderes, llevan más de 25 años masificando la factura, ya tienen el factoring hace rato, pero yo les quiero decir que hemos aprendido de todos ellos, la solución gratuita, 25%. Validación previa, fuimos capaces. Nómina electrónica de México, alrededor de ello va a haber una cantidad de productos financieros. Documentos soportes, que la factura sea un documento soporte. Cercanía con la ciudadanía. Productos tributarios nuevos que ya se los dije y del comercio del factoring. Todo esto que estamos montando este año y que lo hemos hecho en tiempo récord en el mundo, gracias a la determinación desde el presidente de la República, ministro, director de la DIAN, director de ingresos, todos en el equipo de factura, todos los gremios han impulsado para que esto se logre, han hecho que nosotros ya seamos vistos internacionalmente como un referente en este tema de factura electrónica. Quiero mostrarles esta diapositiva porque es importante que ustedes sepan que ya se está haciendo algo con la información de la factura electrónica. Hoy recibimos 4 o 5 millones de facturas al día. ¿Y qué va a hacer la DIAN con toda esa información?
analizarla y empezar a pedir información que explique cosas, alertas, no significa sanciones. Hoy, de las 4 millones de facturas, 2.500 NITs están siendo identificados como que tienen una alerta. Una alerta no quiere decir que esté cometiendo alguna infracción, simplemente es un comportamiento inusual. Oiga, usted venía vendiendo X y vea, se multiplicó, sus ventas cayeron. Usted normalmente compraba en una panadería leche, huevos y harina, ahora me acaba de comprar una Toyota, ¿eso qué quiere decir? Ese tipo de cosas van a empezar a suceder, lo que significa riesgo subjetivo y lo que significa más control. Obviamente, ¿esto qué significa? Aumento del recaudo, lucha contra la evasión. Y por eso la factura electrónica, cuando se implementa, ya ha demostrado que en los primeros años de implementación, primeros 4 o 5 años, el aumento del recaudo se da porque los contribuyentes son más cuidadosos por este tipo de políticas y porque entran nuevos. Yo les dije que este año de los 109.000 han entrado 26.600 que no existían. Entonces hay aumento del recaudo. Las notas crédito, las notas débito están funcionando perfecto. Les quiero decir que esta va a ser la variable de cierre, ustedes que conocen el tema, en la declaración de renta de las devoluciones. Si ustedes no tienen esto soportado con una nota crédito, sin duda esto va a ser uno de los cruces que va a hacer la DIAN. 771-2, no se los quiero recordar, simplemente el tema de procedencia de costos y gastos que dice que las empresas deberán tener como soporte la factura o documentos equivalentes excepto el POS para que puedan llevarlos a su declaración de renta. Y esto ya lo tienen ustedes muy en cuenta, el 107, que tenga relación de causalidad. Relación de causalidad fue la razón por la cual el POS dejó de ser un documento soporte de costos y gastos. Este es el tema de la numeración, aquí no quiero detenerme. Ya todos saben que la factura tiene la responsabilidad 52 dentro del RUT como en la marca para que ustedes puedan pedirle a sus proveedores y satisfacer la información de que sí son facturadores electrónicos. El facturador gratuito de la DIAN, también como les dije ahora, viene mejorando. Realmente el enrolamiento viene siendo ya cada vez más rápido y lo que vamos a hacer en la actualización próximamente es hacer enrolamientos durante el mismo día. El anexo técnico, ¿por qué lo quise decir? Ese número de 600 hojas es para que tengan en cuenta que el 1.8, ya vamos en el 1.8, esperamos cerrar el año sin ningún anexo adicional. La primera semana de julio ya va a salir en habilitación para que a partir del 1 de agosto ya estén enviando actualizaciones con el anexo 1.8. El anexo 1.8 ¿qué tiene? Todo lo que Analítica de la DIAN está descubriendo. Oiga, no me envíe facturas negativas, no me envíe IVAs al 18, no me diga que está pagando con tarjeta de crédito y está pagando en efectivo, no me diga que está enviando una factura y que la está firmando un día, entrega la mercancía y la entrega 20 o 30 días después, porque los cruces ya se están haciendo, entonces se están haciendo ajustes frente a esto. Y contiene los 3 eventos para que la factura electrónica se convierta en título valor. ¿Qué hay que hacer para que una factura se convierta en título valor? Ya lo explico más adelante. Todo eso es el anexo 1.8. Repasemos cuáles son los documentos soportes. Entonces, cuando vayan a la contabilidad, saquen el auxiliar de ingresos y gastos y digan, oiga, ya tengo soportada mi contabilidad con estos documentos, vamos a ver. Mis ingresos, factura electrónica o factura de papel, sí, todo lo tengo con factura electrónica. Si no tengo una factura electrónica, ¿tengo documento equivalente? Sí, soy una empresa que vende con documentos equivalentes. O tengo proveedores que me entregan documentos equivalentes. ¿Tengo POS? Pues madre, tengo un grupo de gasto que está soportado con POS. No me sirve, me lo van a rechazar como soporte de costo-gasto. ¿Tengo gasto financiero? ¿Tengo comisiones bancarias? ¿El extracto lo tengo? Sí, lo tengo. Ok, chuleado. ¿Importo? ¿Tengo la declaración de importación? Sí, vendrá el documento soporte de importación. Los que tienen su juego de soporte de azar es un documento soporte. ¿Le compro no obligados a facturar? Tengo mi documento que emití yo y se lo envié a la DIAN para soportar cuando le compro a los que me entregan cuenta de cobro, lo tengo, ok. ¿Tengo todo mi gasto de personal soportado en nómina? Ok, lo tengo. Si no lo he enviado, nómina, rechazado el gasto de nómina. Y los que no tienen un soporte DIAN son los impuestos y tasas y contribuciones que cada municipio entregará su predial o su recibo del ICA y todos esos impuestos, ese documento es el soporte de costos. Ejercicio que tienen que hacer, recorrer el PIG y mirar si el próximo año van a tener todos estos documentos ya electrónicos, porque la declaración de renta del 2023 viene prellenada y tiene que estar soportada con todos los documentos soporte.
El documento soporte para los no obligados a facturar, entonces aquí ustedes ya lo conocen bien, básicamente un no obligado está acá, aquí está la empresa que recibe el bien o el servicio, básicamente la empresa responsable de enviar el documento a la DIAN es la que recibe el bien o el servicio, es decir, el adquiriente, lo transmite a la DIAN lo valida y va a recibir una respuesta de validación y lo guarda. Eso es lo que va a suceder. Seguramente muchas preguntas de documento soporte que ahorita vamos a responder en la media hora de preguntas. Documento soporte de nómina electrónica. Es un documento que tiene todos los devengos y los gastos de un empleado en una nómina de una compañía. A mí me han dicho, oiga, pero si ya tenemos el PILA, ¿por qué la nómina? Es que el PILA solamente es un renglón de la nómina. Ustedes saben que la nómina son los ingresos, los descuentos, la seguridad social, que es lo que va al PILA, las afiliaciones, los créditos, todo lo que tiene una nómina, horas extras, es lo que se va a transmitir empleado por empleado y que nos interesa obviamente a la DIAN en un comienzo, de la retención en la fuente. La retención en la fuente de los empleados que tienen descuentos de retención para cruzarlo y van a haber servicios adicionales para evitar, por ejemplo, el tema del llenado de las declaraciones el certificado de retención en la fuente y algunos servicios adicionales que la DIAN va a poder presentar con la nómina electrónica. La nómina va a tener todo un tema de nómina de ajustes, de novedades. Ahí los invito, en este momento estamos en el piloto. Hay más de 90 empresas participando en el piloto, proveedores tecnológicos, ERPs contables. Aquí los proveedores no son los únicos obligatorios, los mismos del PILA. Nosotros vamos a terminar cruzando información con la UGPP y por eso es muy importante que la nómina sea transmitida de forma adecuada. ¿Qué tiene característica? Un empleador tiene N empleados, va a tener que transmitir por cada empleado un documento que es el mismo XML, por eso el trabajo de factura electrónica ya se dio. Ya se firmó digitalmente, ya todos aprendimos a hacer un XML, a enviarlo en la DIAN, aquí se va a enviar, la DIAN lo valida y el empleador lo guarda. Con la diferencia que aquí el empleado va a poder con su QR, aquí ya no se va a llamar el CUFE, sino el CUNE, consultar la nómina de cuando quiera inmediatamente y le va a dar tranquilidad al financiador, al que toma un arriendo de que la nómina está ahí en la DIAN para que pueda adquirir servicios alrededor de la nómina electrónica. Quiero hablarles del Radian. El Radian el 1 de agosto arranca, una oportunidad muy importante. De los 611,000, que recibimos 4 millones de facturas, el 60% son facturas a crédito. En Chile esto es muy importante. En Chile quintuplicó la emisión de facturas electrónicas o el factoring electrónico. ¿Qué pasa con el factoring electrónico? Solamente el 6% de las empresas hoy lo están utilizando de forma activa, las grandes y las pequeñas empresas, pero el 94% de las empresas no tienen acceso al factoring y hacia allá tenemos que llegar con el Radian. Esa es la plataforma que ya está desarrollada, ya también pasó por un piloto, van a ver a las fintech y a los bancos prestando soluciones a partir del 1 de agosto, en donde el pequeño empresario que vende a crédito va a tener opciones de no tener que esperarse 60 días a que le paguen la factura, sino que a una tasa más competitiva como la bancaria, va a poder tener los recursos hoy para financiar el crecimiento, para ayudarle en los momentos en que más difícil está por el tema de la pandemia, y seguramente vamos a tener que impulsar el Radian con toda la fuerza. Jurídicamente, aquí les quiero decir que para que se convierta en título valor, debe cumplir con los requisitos del Código de Comercio, 772 y 774, que es básicamente esto. Que la factura electrónica, que ya tiene unos requisitos tributarios, tenga lo siguiente, que tenga un precio, obviamente, que la factura tenga un valor, que sea a plazo y que el cliente, la acepte. Y si pasan 3 días después de que recibió la factura y el bien no dijo nada, se aceptó tácitamente y se convierte en título valor. El hecho de que una factura se convierta en título valor le da la capacidad de ir al Radian y venderla a una de estas plataformas. El Radian van a interactuar, sistemas de negociación, son las fintech. Hay muchas fintech haciendo fila para entrar a ese negocio. Los bancos, cuando una persona quiere comprarle la factura a una empresa, los jueces también van a interactuar para enviar limitaciones a la factura cuando no hay pagos de ella, y eso va a ser todo de forma electrónica. Entonces, cuando vayamos a colocar el CUFE de la factura en el Radian o en el mismo sitio de la DIAN, va a salir la siguiente información. La factura validada por la DIAN.
la validación de la DIAN, el acuse de recibo que lo envía el comprador, el recibo de la mercancía que lo envía también el comprador, la aceptación expresa del 1 al 5 se convirtió en título valor y arranca todo el tema del factoring electrónico, que son esta cantidad de eventos que ustedes no se lo tienen que aprender, sino que eso hay especialistas profesionales que ya pasaron por el piloto, pero básicamente van a utilizar la figura del endoso. ¿Qué quiere decir el endoso? Un pequeño empresario le factura a uno grande, el grande le dice le pago en 60 días, el pequeño va a un banco o a una fintech y dice quiero endosar mi factura, por lo tanto el nuevo dueño va a ser esa compañía de financiamiento, el empresario va a recibir los recursos de una vez y el grande ya no va a tener de proveedor para pagarle el empresario original, sino va a tener esa fintech. Entonces, y eso va a ser muy dinámico. Entonces, para las tesorerías hay que estar muy pendiente de que los proveedores van a cambiar constantemente porque esto va a crecer y va a crecer y los proveedores pequeños van a terminar vendiendo sus facturas para financiar su crecimiento. Con esto termino, estimados. Si quieren, pasamos a la ronda de preguntas, que sé que tienen varias y muy importantes. Muchas gracias, doctor Márquez. Gracias. Yo creo que fue una excelente exposición. Le pedimos aquí al doctor Lee que también nos acompañe. Ya el doctor Mario conoció la fiereza de Lee, entonces Sí. esperemos que... Doctor Márquez, yo le quiero confesar algo también. Resulta que cuando empezó el tema de la facturación electrónica, yo no era muy amigo de eso. Okay. Es más, una vez le dije a Johnny, camine, vamos a quemar facturas frente a la DIAN. Y solo encontramos facturas electrónicas, entonces no las pudimos quemar. ¿Sí? Pero en la medida que uno entiende la forma como ustedes lo han hecho, la forma eficiente como lo han hecho, yo personalmente me he enamorado también de esta forma y pues todos los cambios al principio son difíciles, ¿no? Uno al principio nunca se asocia, dicen que hasta el matrimonio es así, ¿no? El primer día uno dice, ¿por qué me casé? Ya después se lo sigue preguntando, pero está más convencido. Pero yo sí los quiero felicitar porque yo creo que lo más importante en el país es la transparencia. Discúlpeme que aquí me robo unos minutos. Yo creo que más que pagar más impuestos, lo que seguramente eso será un resultado de pagar más impuestos, lograr que las transacciones sean más transparentes en el mercado, lograr que los empresarios puedan competir de manera transparente, honesta, yo creo que eso va a ser una de las principales ventajas de todo este tema electrónico. Yo en eso sí creo que el tema del lavado de activos va a mejorar mucho, creo que incluso hay muchas más ventajas de solo el tema fiscal, ¿no? Alguien decía que cuando la ilegalidad se apodera del país, puede que el país sea más rico por una semana o por un mes o por un año, pero eso al final lo va a llevar a la ruina. La ilegalidad termina llevándolo a uno a la ruina. La ilegalidad no genera progreso, no genera crecimiento a largo plazo, solo genera enriquecimiento de unas personas, pero realmente un país no sale adelante así. Entonces yo sí, hoy estoy convencido de lo contrario. A pesar de que pueden haber problemas, a pesar de que pueden haber dificultades, estoy convencido que fue una muy buena decisión y definitivamente los contadores tenemos que empezar a cambiar y tenemos que empezar a entender que estas cosas nos ayudan para presentar los impuestos de una manera más fácil y nosotros tenemos que dedicarnos a nuestro campo, que es el campo financiero, el campo de asesoramiento a ese empresario. Usted lo acabó de decir, cómo ayudarle al empresario más bien a que pueda hacer factoring, a que pueda financiarse, a que pueda salir adelante y seguramente el contador va a ser una herramienta muy clave y cada vez más pues ustedes le están ayudando también a que él pueda hacerlo. Entonces, doctor Lee, ¿le parece bien si usted empieza con la primera pregunta? Dale, yo tengo, digamos, antes de las preguntas, yo quiero hacer un par de comentarios. Yo conocí a Mario el año pasado, hablando precisamente de este tema de facturación electrónica. Para todos los que están acá, hay un libro que él sacó con la editorial Tirán lo Blanc, que me parece importante y es como un abrebocas de cómo debemos entender este ecosistema de facturación electrónica, hacia dónde debemos ir. Y hay algo particular de la charla que tú acabas de decir, Mario, y es el CUNE, donde tú dices, cualquier persona o el empleado podrá ir a consultar la nómina en cualquier momento. Y yo creo que eso trasciende porque eventualmente podría modificarse inclusive normas laborales, evitarse sanciones por no entregar desprendibles. Todo ese tipo de cosas debemos comprenderlo nosotros como asociados de las compañías, como gestores de compañías que
que estamos siendo los contadores. Bueno, ya volviendo al campo de las preguntas, hay una pregunta que es muy clave para todos y es, hoy tenemos un certificado digital o una firma electrónica para este sistema de facturación, que la DIAN nos lo regaló, que hicieron un esfuerzo para tenerlo allí. ¿Hasta cuándo vamos a tener ese certificado gratuito? Buena pregunta. Oye, la historia del certificado gratuito de la DIAN es que cuando nosotros comenzamos la masificación, lo estaban vendiendo a 800.000 pesos cada certificado. Y nosotros nos decían los chilenos, no, eso tiene que bajar a $30. Eso es el costo en Chile. Y nosotros sacamos un proceso de licitación. En Colombia el certificado digital lo entregan 6 empresas vigiladas por la ONAC, que si lo quieren consultar en la página de la ONAC, empresas que emiten certificados digitales. Hicimos una licitación y teníamos una plata. Nosotros, bueno, vamos a entregar certificados digitales por los primeros 6 meses mientras la masificación y ya después los usuarios tendrán que comprarlo. Esa era la decisión. Y resulta que la licitación fue tan exitosa que compramos los certificados a $1. O sea, Chile 30 a $1. Y no compramos 60.000, sino compramos 560.000 certificados digitales. O sea que hoy hay 150.000 que entraron, que fue un éxito. Nos quedan las renovaciones para los próximos 3 o 4 años, que ya están empezando a dar las primeras renovaciones. Y seguramente la DIAN va a seguir comprando certificados digitales. Eso sí le tengo que decir que el certificado digital no sirve sino para la gratuita. Si deciden un proveedor tercero, un software contable que es proveedor tecnológico o solo facturador, ellos tienen varias opciones. Lo entregan con certificado, lo tienen que comprar, pero ya en el mercado ya no vale 800.000. Eso ya está en valores, no sé, cercano a los 40.000 pesos el año. O sea, con 40.000 pesos tú firmas todas las facturas de tu año. Eso ya es un costo, pues digamos, aceptable. Gracias. Doctor Márquez, hay una pregunta que nos hacen por el chat y nos dicen, yo empecé a facturar electrónicamente y le facturé a Johnny Lee con el NIT 7.127.315. Hasta ahí no había ningún problema, le facturé noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, enero de este año, febrero de este año, y un buen día Johnny Lee se acerca y me dice, oye, muchas gracias por las facturas electrónicas, pero me gustaría que me corrigieras mi cédula, porque es que mi NID no es ese, mi NID es 8.123.617. Y entonces uno dice, oh, ¿qué hago, Dios mío? Ahí tiene problemas dos. Johnny Lee y la empresa que la emitió, ¿no? Digamos, nos podemos pensar en Johnny Lee como Johnny Lee SAS o Johnny Lee persona natural. Si es un Johnny Lee persona natural hoy en día en Colombia, no le afecta, porque las personas naturales no llevan, a no ser que sea una persona que facture y lleva costos, que son muy pocos, no lleva las facturas a su declaración de renta. Nosotros quisimos llevar una iniciativa, vamos a seguir, para que la factura electrónica, las compras de factura, se vaya a la declaración de renta, para que 45 millones de colombianos salgamos a pedir factura a la librería de todo lado. Ese es Johnny Lee consumidor final. Si Johnny Lee SAS quiere deducir ese costo, la empresa que le vendió le hizo un daño, porque cuando la DIAN le vaya a generar su declaración de renta, los costos no van a aparecer porque no es la cédula de Johnny Lee. Y la empresa que emitió con la cédula mal, pues Johnny Lee nos va a llamar, oiga, usted no es mi cédula. Si estamos antes de diciembre, pues seguramente le hará una nota crédito y podrá arreglar el problema. Pero si ya pasó el periodo fiscal, ya emitió estados financieros, seguramente le generó el problema a Johnny Lee y la relación comercial entre esa empresa y Johnny Lee no va a ser de la mejor. Y van a tener que cortar o cambiar de empresa, va a ser un problema complicado. Listo, muchas gracias. Yo tengo esta siguiente pregunta que me parece que es muy sencilla, pero tiene un trasfondo muy importante y es, tenemos un certificado o unas firmas para presentar declaraciones tributarias y tenemos otro certificado para temas de facturación electrónica. Entonces mi pregunta es, ¿no hay forma de que eso se unifique? Que manejemos un solo sistema para ello, para todo lo que tenga que ver con obligaciones tributarias. Es una pregunta, la respuesta te la tengo que dar un poco técnica, pero no me queda otra manera, voy a tratar de ser lo más sencillo posible. La firma de la DIAN cuando entramos al MUISCA y presentamos una declaración,
tiene un nombre diferente, se llama firma electrónica. La firma de la factura se llama firma digital. La diferencia en la firma electrónica es que solamente es una relación contribuyente-DIAN, no tiene responsabilidad ante terceros. Entonces, cuando tú entras a la DIAN y ingresas con tu usuario y presentas una declaración, tú respondes ante la DIAN de lo que tú estás firmando, pero no ante terceros. El certificado digital, al emitirle una firma autorizada, una tercera firma, ellos tienen unas pólizas muy grandes, y si esa factura ha sido violentada, abierta, cambiado los datos durante la transmisión, el certificado digital se da cuenta. ¿Y por qué? Porque tiene que servir para terceros. ¿Y por qué tiene que servir para terceros? Porque va a haber factoring. Entonces esa factura, que antes era la relación entre un proveedor y un cliente, ahora va a ser una venta de esa factura, y esa misma firma le sirve al nuevo dueño porque la factura siempre está sellada. Entonces la firma digital es más poderosa que el certificado digital. ¿Qué va a pasar seguramente en el plan que está la DIAN en este momento en la modernización? Que todo lo que se está armando de la cultura ciudadana y de la cédula digital va a impregnar el nuevo MUISCA, y seguramente el certificado digital de cada ciudadano sí va a servir para todas las cosas. Sí, sí es posible, pero esperemos un ratico. Bueno, yo tengo también aquí otra pregunta para usted. Creo que son buenas las preguntas que nos está Son haciendo, buenas. ¿no? Que nos está contestando usted. Resulta que alguien me dice, mire, la Superintendencia Nacional de Salud está solicitando unos campos adicionales que los proveedores de facturación electrónica no los tienen. ¿Qué pasa si no se incluyen esos campos adicionales? Mira, de los 400 CIUs, 400 y pico CIUs que hay en la economía, el de salud es el más difícil en la factura electrónica, el más complejo de todos. O sea, es tenaz. Todo lo que sucede en ese sector, copago, cuotas moderadoras, el tema de las glosas, realmente es muy complejo. Y nos hemos vuelto pioneros en el mundo en poder tratar de organizar ese sector. Eso no solo es un tema de Colombia. Hace 2 años, cuando arrancamos en este proceso, empezamos a hablar con el Ministerio de Salud, y ellos quieren, dentro de su marco estratégico, que la factura electrónica sea el centro de toda la información del Ministerio de Salud. Porque Colombia hoy, las IPS y las EPS no tienen claras las cuentas. Se dice que hay unas deudas de billones de pesos y no se sabe quién le debe a quién. Y ellos saben que la única manera de organizar eso es a través de la factura electrónica. Y ellos armaron un equipo muy importante de gente dedicadas a sacar la factura electrónica para el sector salud. Y después de 2 años sacaron su resolución, la resolución del sector salud, obviamente en coordinación con nosotros. Si mi memoria no me falla, es la 564, que a partir del 31 de julio sale con el 1.8. Esa nueva resolución implementada en la factura electrónica. Y sí hay campos adicionales, y los proveedores tecnológicos ya saben, y en el piloto lo están viendo. Entonces van a tener que tener cuidado cuando una clínica le presta un servicio, una enfermera, un médico. Saben que los médicos, si alguien está entrando al tema de la factura electrónica, son los médicos, porque las EPS les están diciendo, señor, la factura, si no el costo no va a ser deducible. Y va a haber unos campos nuevos que todavía no están incluidos, pero van a tener que estar a partir del 1 de agosto, para que lo tengan en cuenta. Gracias. Nos preguntan, no sé si Johnny habías hecho la pregunta anterior, ¿no es cierto? Sí, déjame, yo quería hacer una Dale, pregunta muy particular. Era, hoy en día tenemos unas devoluciones que son más sencillas por el hecho de tener factura electrónica, ¿cierto? Pero ¿cómo podría hacerse un proceso de validación, digamos, de revisión de esas facturas en volúmenes para que el proceso de devolución no sea una consulta una a una, sino que sea en bloque total y poder hacer más ágil ese procedimiento? Sí, no solo para devoluciones, Johnny, sino en general. Acabamos de contratar una evolución nueva del proceso de factura electrónica. Vamos a colocar ahí la solución gratuita para nómina, para documento soporte, y vamos a hacer unas mejoras al sistema, en donde una de esas es poder consultar las facturas, que las puedan bajar en batch, o las nóminas, el que esté autorizado, no cualquiera lo puede hacer, obviamente eso va a tener unos procesos. Entonces tú vas a poder bajar los XMLs de la DIAN directamente. Entonces seguramente van a haber proveedores que van a dar el servicio de, oiga,
todas las facturas que usted envió, aquí están. Si corresponde con la devolución que usted está pidiendo, van a empezar a ver ese tipo de servicios seguramente a final de año. Doctor Márquez, nos hacen una pregunta y es la siguiente. En algunos sectores de la economía que tienen grandes ventas, voy a poner un ejemplo, empresas de gas o empresas de combustibles, les está pasando algo con la factura electrónica. La primera es que ellos le preguntan a la persona, deme sus datos para hacerle la factura. Entonces aquí pasa lo contrario. Aquí el error me lo hacen cometer a mí, porque entonces las personas comienzan a decir, factúrele a Pedro Pataquiva. Y entonces puede ser que Pedro Pataquiva no sea el que esté comprando el gas, puede ser que Pedro Pataquiva le den los datos errados. Es decir, pueden pasar una serie de circunstancias donde las personas dicen, venga, a mí me está dando miedo, porque muchas veces en las ventas de contado, la presión de facturar es tal que yo le digo, ¿cómo se llama usted? Y usted me dice cómo se llama, pero puede usted no ser el comprador, puede no ser su dato real. Es decir, y usted sabe que hoy en día pedirle a la gente la cédula, hay gente que se molesta tremendamente por ello, ¿no? Hay gente que le dice, no, déjeme ver la cédula, perdóneme, pero yo vengo a comprarle. Como me dijo, me están diciendo por el chat, hay personas que le dicen, le tiran la plata a la persona y le dicen, venga por la mercancía, deme la mercancía y tenga la plata y se acabó. Sí, entonces, Sí. ¿qué hacer ahí? Porque... No, es un tema, digamos, lo que les decía, nosotros tenemos que trabajar en que la factura le sirva al consumidor final. Yo a veces de incógnito, el ejemplo del libro, les dije, me pasó la semana pasada, le compré un libro a mi hija y le dije, oiga, mi factura electrónica, obviamente ellos no saben yo quién soy, y dijo, no, aquí no, tiene que mandarme el root y tiene que mandarme no sé qué, esos ganas de joder de la DIAN que no hace sino pedir cosas, o sea, me pegó una vaciada si supiera que era yo el que estaba comprando ese libro. Entonces yo, no, señor, muchas gracias, no se preocupe, puede entregarme el post. Entonces me entregó el post. Pero Julio me ha pedido un tema y creo que lo vamos a hacer rápido, es que cada contribuyente meta la cédula en la DIAN y sepa qué le han facturado a él. Ese servicio lo queremos hacer rápido, porque a mí me pasa, a mí me llegan a veces facturas que me facturaron, a mí me ha pasado 2 veces. Menos mal está llegando el botón de aceptar o rechazar y yo la rechazo, porque oiga, esa factura, ¿quién me hizo esa factura? Yo no sabía que usted me ha hecho esa factura. Entonces, que usted como consumidor final pueda consultar si le han facturado o no, yo creo que eso puede ser un buen mecanismo que vamos a hacer. Yo tengo una pregunta, digamos que es más operativa que legal y es, normalmente cuando uno envía al mensajero a comprar un producto para una compañía, pues el mensajero simplemente trae el producto, uno trata de entregarle un root para que le hagan la factura electrónica, pero se encuentra con que hay personas que dicen, no, yo no estoy obligado a facturar. Y digamos que en el comercio de las ciudades muy pequeñas, como por ejemplo donde yo vivo en Neiva, uno es muy dado a conocer quién es quién y si debe o no debe facturar. Pero hay probabilidades de que en el documento electrónico, como hay personas que pueden mentirle a uno y decirle que no está obligado a facturar, hay probabilidad de que en ese documento electrónico se limite o se bloquee a esa persona que sí tiene la obligación de facturar y que no lo quiera hacer para que no se permita ese documento. Bueno, o sea, el documento soporte es una novedad. Hoy en día nosotros, a partir de agosto, nosotros no tenemos ni idea quiénes son los que hacen cuentas de cobro. La DIAN no tiene ni idea, eso es una cosa negra. ¿Cuánta gente no hace cuentas de cobro, que es ese papelito, y no entregan ni el RUT ni nada? Imagínense la revolución. Hoy en día hay 609.000 facturadores. ¿Cuántas empresas o personas entregan cuentas de cobro en Colombia? Ni idea. ¿500.000? O sea, vamos a empezar a recibir una cantidad de documentos soporte con un root, porque el documento soporte tiene que tener el root, y va a ser muy fácil para la DIAN sumar. Todos los documentos soportes de un NIT son esto. Y resulta que dio que ese señor vende 180 millones de pesos. Obviamente superó el límite de facturador electrónico. Y es que el que lo emite no es el señor, sino el que está comprando el servicio. Entonces ese señor, el contador le prestó, pongamos el ejemplo de un contador para ser benévolos. El contador le prestó servicios a 10 empresas y superó 180 millones y estaba a punta de cuenta de cobro. La DIAN le va a decir, señor, usted está facturando 180 millones porque sus clientes me dijeron. Entonces, usted es facturador electrónico. Esa va a ser la manera. No como un bloqueo, sino que obviamente va a ser un mecanismo de alertas de la DIAN
cuando tenga el documento soporte. Creo que va a ser un documento muy poderoso. Ese tema es sobre esa misma pregunta, doctor Márquez, viene la siguiente pregunta y es, resulta que hay entidades, voy a poner el ejemplo de una de ellas que son grandes universidades, las cuales contratan docentes. El lío que hay con entidades como las universidades es que ellas, usted no sabe cuándo les debe cobrar, porque es cuando ellas digan que usted les debe cobrar. Muchas veces usted termina la clase este fin de semana y hasta que ellos no hagan el trámite interno, pues usted no puede cobrar. ¿Qué es lo que sucede? El miedo que está pasando con las personas que nos están escribiendo en el chat es que yo, Leonardo, dicto una clase y resulta que de una vez la entidad opta por hacer el documento soporte. Y luego yo hago la factura. Y entonces comienzan a ver los problemas porque ya está pasando. Hay personas que nos están diciendo, es que, ¿qué hace la universidad? Y dice, no, ya hice el documento soporte. Y uno dice, no, pero es que yo facturo. Entonces se comienzan a generar como esos líos y por eso sí es válida la recomendación de Johnny, cuando Johnny dice, debería la DIAN, que cuando alguien digite el NID de Leonardo, le diga, qué pena, esa persona está obligada a facturar, no puede hacerle documento electrónico, porque se va a volver un caos para ustedes, se van a llenar de información, donde la persona hace el documento de soporte y aparte el mismo contribuyente hace la factura. Entonces, se les va a generar una basura a ustedes allá, que se van a llenar de requerimientos a la gente, y se les puede volver, obviamente, un tema no deseado. El primer tema que usted dijo fue bueno para el evasor, pero el segundo tema es complicado para el cumplidor. Entonces es bueno como que ustedes lo miren, a ver cómo lo pudieran hacer para que ustedes tampoco se llenen de información basura, que termina siendo el verdadero lío que hay ahí, ¿no? Oiga, la pregunta es tan buena que yo creía que me las sabía todas, no había caído en cuenta de eso. O sea, si eso va a poder pasar. Sí. Personalmente, doctor Mario, resulta que uno se encuentra, por ejemplo, con transportadores y como hubo actualizaciones de oficio del RUT, les dijeron, sí, está obligado a facturar, pero el comprador en las compañías llega y presume que sigue siendo el mismo transportador clásico, pequeño de siempre, sigue haciendo su documento de soporte y por sorpresa en alguna otra compañía le dijeron, oiga, tal tipo debió facturarle. Entonces queda uno como con el sinsabor de que el cliente debería conocer la situación formal de la persona que le está prestando el servicio para que tenga un documento adecuado. Es que hoy lamentablemente el RUT no es un documento público, ¿no? Todos quisiéramos que lo fuera, pero eso tiene una inmaculada cuidado. Pero lo ideal es que la responsabilidad 52 sea de público conocimiento de todo el mundo. De tal manera que esa casillita del RUT, pues, oiga, usted tiene el 52. ¿Por qué me está mandando una cuenta de cobro? Usted tiene razón, me dejó pensando, vamos a generar ese control. Toda la razón. Bueno, doctor Márquez, muchas gracias de verdad por su tiempo. Pues en respeto al tiempo, vamos aquí a ir terminando, pero antes hay una petición que nos hace William Dusan, y nos dice William Dusan que a él extraña mucho el muñequito ese que se le paraban los pelos cuando uno entraba a la página de la DIAN a trabajar. No sé si lo recuerda, el Muisca. Sí. Entonces, ojalá pudieran arreglar el problema que les generó el tema del Muisca, pero ese muñequito hace mucha falta. Le alegraba a uno usted no sabe la alegría que sentía un contador a la 1 de la mañana cuando el muñequito saltaba y se alegraba con uno porque hacía uno el trámite. Entonces... Qué buen dato. Sí, no, esperemos que el nuevo sistema de la DIAN que viene trabajando ya, eso va a ser una cosa muy impresionante para el país. Imagínense que la DIAN recauda el 80% de los impuestos del país y necesita el mejor sistema del mundo, entonces están trabajando duro en eso. Doctor, para terminar, el peor enemigo de la evasión es una DIAN eficiente. Sin duda. Eso sí es el peor enemigo. Creo que esa es la mejor fiscalización que hay, la eficiencia. Quiero darle las gracias a usted, al doctor Lamprea, porque son muy profesionales y qué bueno saber que en la administración tributaria hay funcionarios tan eficientes, tan dados a las personas como lo son ustedes. La verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, y también a nuestro compañero Johnny Lee, quien es del Comité de Impuestos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Muchas gracias, Johnny, también por su compañía. Muchas gracias, Leo, muchas gracias, Mario. No quería despedirme antes sin hacer una solicitud, Mario. Digamos, acá claro, en términos de colegas. Valorar. Quisiera pedirle el favor de que la administración tributaria pudiera dar más cursos, ofertar más cosas donde los contadores nos adentremos un poco más al ecosistema interno que manejan ustedes. Ojalá pudiéramos tener
formatos de evaluaciones y cosas así por el estilo para docentes universitarios, porque muchas veces es un poco difícil adentrarnos a esas cosas desde lo particular. O sea, uno va a dictar una clase, un profesor, o quiere llevar a un estudiante a la práctica y le toca usar empresas reales para que cometan, digamos, ciertos errores que se dan en la práctica. Entonces, todo lo que sea material educativo, formación básica, no solo charlas, sino formación operativa, práctica para los contadores, sería totalmente bienvenido para nosotros los contadores. Sí, tiene razón, nos hemos quedado, a pesar de que la pandemia fue buenísima, para nosotros siempre viendo el vaso medio lleno. Imagínense que nosotros hacíamos capacitaciones, llenábamos 1000 personas, increíble. Pero durante la pandemia logramos capacitar 700.000 personas. O sea, eso nunca se había visto, pero como usted lo dice, no alcanzamos. No es suficiente. Realmente toca hacer cosas adicionales. Y learning, subir videos. Demasiada la información en este momento para todos. Y es difícil de procesar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Valorar, cuidar y defender lo público son acciones que requieren del compromiso de todos, de la ciudadanía y del Estado. Implica pensar, sentir y actuar no solo desde mi interés individual, sino también contemplando el bienestar de los demás. Es contribuir de manera equitativa y en la medida de nuestras posibilidades a la construcción de lo que es público. Es asumir una posición en la cual soy consciente de que para poder disfrutar o beneficiarme, también debo participar desde mi contribución voluntaria que financie y respalde las necesidades de todo un país. Todos debemos comprometernos con Colombia, no ser indiferentes con las necesidades de los otros, ni sacar ventajas desmedidas y malintencionadas de lo que nos beneficia a ti, a mí y a muchas personas más. Como ciudadanos, debemos ser coherentes para contribuir al país que siempre hemos querido tener. Lo público es nuestro. Diego, ¿estás despierto a esa hora, te marco?